Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, a la teleaudiencia de ABC TV, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. La verdad que mal, pero igual buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, mal, la verdad que mal porque Paraguay no levanta cabeza. Paraguay ayer sucumbió ante Chile, le volvimos a dar vida a los chilenos. Y Berizzo sigue errático, sigue cometiendo errores que ya son inadmisibles a esta altura. Cuando se le pregunta por Hernán Pérez, ¿por qué usarlo por izquierda cuando él rinde más por derecha? Dijo, no, pero en su carrera él jugó en todas las posiciones. Después el tema de la lectura que nosotros teníamos en tiempo real en el relato, y la audiencia es testigo. Decíamos Isla, ojo con Isla que está subiendo sobre la zona derecha. Tenemos problemas por esa banda. Almirón bajaba, de repente se iba Romero. Pero Alexis Sánchez y Isla comenzaban a hacer de las suyas ya en el primer tiempo. Y se veía venir. Y no entiendo cómo el técnico, cuando se manejó un equipo que era realmente razonable, no digo que si ponía ese equipo a lo mejor nosotros ganábamos, pero la lectura de partido que tuvo Berizzo fue otra vez errado. Se anunciaba que iba a jugar Juan Escobar, que iba a jugar Cachorro Sánchez. Entonces, la composición y la forma de jugar. A mí me preocupa más lo segundo, porque Paraguay sigue apostando ¿a qué? ¿A tener la pelota? No la tiene. Ayer 63% en el primer tiempo la tuvo Chile. Segundo, no tuvimos un solo disparo al arco. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Son estadísticas, son números. Esto no es mentira, señores. Y Anthony Silva otra vez fue figura. Anthony Silva ya tuvo dos tapadas, justamente una a Hernán Pérez que iba a meter un gol en contra. Si hacía eso, bueno, ya ahí sí que nos completábamos. Y uno mirando las imágenes, repasando de lo que ahora estamos viendo, cómo se paseaba Chile sobre el costado izquierdo de Paraguay, ataque lado derecho de Chile. Era impresionante. Hubo otro cabezazo de Díaz que volvió a sacar a Anthony Silva. O sea, ¿a qué está apostando Berizzo? ¿A qué juega Berizzo? Cuando nos marcan los goles, ahí comienza a hacer cambios a las apuradas. Cambiar un lateral por lateral, pensando que él va a solucionar Juan Escobar los problemas. No, Tacuara Cardoso. Realmente lamentable lo de Berizzo. Yo creo que todas las selecciones juegan para que nosotros estemos mucho mejor. Sin embargo, es como esa persona que lamentablemente tiene un vicio, es alcohólico y todo el mundo trata de ayudarlo, pero no se ayuda a sí mismo esa persona. Entonces, hay necedades que ya no se pueden sostener. Y es una pena porque cambiar de técnico a esta altura, bueno, ¿para qué vamos a cambiar de técnico? Y van a decir ustedes, no, pero Bruno está loco, ¿cómo estás diciendo lo que decía? Estás criticando la selección, el modo de jugar. Pero el cambio lo tendríamos que haber hecho en la Copa, antes de la Copa América, no ahora. Ahora hay que ya pensar en lo que va a hacer Bolivia, tratar de ganar, porque Bolivia viene de derrotar a Perú, por ejemplo. Y si perdemos contra Bolivia, ya tenemos que, señores, decir, hasta acá llegamos, cerremos todo y vamos a comenzar un nuevo proceso. Hay demasiadas cosas que reestructurar en el fútbol paraguayo. Y Berizzo lamentablemente no le encontró el pulso nunca a la selección paraguaya. Yo no recuerdo un partido que me haya satisfecho, que me haya dejado, no sé, creo que contra Argentina el último partido ahora, el último, pero igual, también sufrimos, porque Anthony Silva fue figura.
Y si Messi ayer se encendía como se encendió contra Uruguay y aparecía De Paul y compañía, y Lautaro jugaba de titular, ya lo reservaron. Yo ayer le decía a los compañeros fuera del aire, mira, Lautaro va a jugar ahora. Claro, porque lo reservaron contra Paraguay, porque sabían que en casa ellos no tienen que fallar, cosa que sí nosotros estamos haciendo. Fallamos en casa permanentemente. Entonces, las malas decisiones que se está tomando por parte de Berizzo hace que hoy la selección paraguaya haya hipotecado el 50%, si no es más, de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Y de las miles de conferencias que dio Berizzo desde que llegó acá a Paraguay, ayer reconoció que se jugó mal. Si no lo hacía, ya iba a ser una vergüenza. Porque siempre Berizzo pinta un panorama que cuando vos mirás y repasás y decís, bueno, pero yo vi otro partido, o Berizzo ve otro partido. Y creo que es más lo segundo que lo primero. Ariel, Dani y Federico. A mí lo que más me duele es que he visto un equipo pobre de Chile, y que nosotros somos más pobres que ese equipo pobre. Porque la verdad hay sensaciones que te transmite el desarrollo del partido cuando Bravo sacaba mal la pelota, o alguno de los jugadores en campo se equivocaba en el pase, se notaba que se estaba viendo a un equipo muerto, literalmente. Un equipo sin confianza, un equipo sin seguridad, un equipo... Es de eso... Es como que recibiste ese golpe y ves estrellita y estás mareado, estás groggy. Ese era Chile. Y a ese equipo, Paraguay fue un levantamuerto, literalmente. Esa era la sensación, y eso fue lo triste. Porque cuando metió el primer gol Chile, hasta comenzaron a jugar bien ellos, y a soltarse y a hacer el Chile de antes. Nosotros le resucitamos a Chile. Increíble. Y eso que decía Bruno del costado izquierdo, hubo por lo menos un par de avisos anteriormente ya de la jugada que terminó en el gol. Nos avisaron y el técnico lastimosamente no supo corregir, no tomó la medida correctiva del caso, cuando que por allí era inminente la posibilidad de que Chile nos agreda y llegase al primer tanto del partido. Después las estadísticas son claras, no rematamos al arco, poco se apostó, no se sabía qué hacer cuando se tenía la pelota. Es tiempo también de decir que nuestro supuesto mejor jugador, Miguel Almirón, no aparece en este tipo de partido. Ayer casi siempre resolvió mal, o acelerado, le picaba mal la pelota, y termina no generando lo que uno espera de él, porque juega en la Premier League, y acá lastimosamente no vemos un liderazgo dentro del campo de juego. Esa es la realidad también, a pesar de que nuestro entrenador ha cometido errores, muchos errores, de muchos tipos. Y ayer los cambios, 25 minutos primer cambio, hombre por hombre, cuando que nunca se llegaba. Cuando que la normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol te permite en 5 cambios, y vos necesitas ganar ante un equipo discretísimo como es el de Chile, hasta que nos metió el gol, claro. Después ya se agrandaron y inclusive hasta lo pudieron haber goleado. ¿Sabes qué pasa, Ariel? ¿Sabes Sí. qué pasa? Perdón que te interrumpa, porque quiero nomás aportar algo más. 2 cosas. El propio técnico de la selección no confía en nuestros jugadores. Y si el propio técnico no confía en sus jugadores, imagínate vos, es como que un vendedor de un producto que no confía en su producto, ¿cómo le va a vender a alguien? Y lo segundo, yo no quiero eximir también de la cuota que tienen los jugadores en esta situación, porque hay jugadores que realmente no tienen actitud en la selección paraguaya, y hay jugadores que no pueden seguir jugando en la selección paraguaya de fútbol, o que se los metan en una especie de freezer por un tiempo y después que vuelvan a jugar. Pero jugando así como lo están haciendo, es lamentable realmente. Y Chile ayer nos ganó, ¿saben por qué? Porque tuvieron a un Isla inspirado por la zona derecha, que vuelvo a repetir, cualquier persona que no entiende de fútbol, no es necesario ser científico. En el primer partido, en el primer toque, en el primer tiempo, no sé, en todo instante nos hemos dado, acá estamos viendo las imágenes, Sánchez filtrando, Isla.
Entonces, ¿cómo puede ser que el técnico no vea esto? ¿No le cohibe al jugador o qué es lo que, o no ve, no piensa, no sé? Ya, yo la verdad que ya no sé más qué explicar. Yo creo que es primero algo integral. O sea, se arranca por la cabeza, que es la dirigencia, ¿verdad? Porque es la que permite que todas estas anomalías que estamos viendo, para ellos es un mundo de fantasía y de maravillas. Y eso cada vez que hablamos con la gente de la APF, te pintan un mundo de maravillas, incluyendo lo bien que juega la selección, la fe de los jugadores del cuerpo técnico, y un cuerpo técnico que en la última conferencia en el PANE terminó agradeciendo que se hable de fútbol supuestamente, ante algo que estuvo muy lejos de ser una conferencia. Entonces, si vos permitís un marco así, el que está cometiendo un error, cuando le dicen los encargados que no es ningún error y que es capaz de ser mala leche, ignorancia o envidia, no tiene por qué rendir cuentas. Punto 1. Punto 2, ya metiéndonos, y en eso yo meto, por ejemplo, lo que ya hablamos acá, el tema de la convocatoria. Fue una chambonada la convocatoria. Capaz ya iba a jugar la Rivero y se iba a lesionar los 2 minutos como se lesionó el Beto Espínola. Lorenzo Melgarejo dice, no, porque no me pusiste, no juego, y Hernán Pérez antítesis y te dice, sí, profe, me podés poner hasta de arquero que te iba a jugar. Se convive con eso porque se permite eso. Lo de Juan Escobar nunca como que se arranca, no, pero sí, después él es ofensivo, ¿no? Se arranca entonces con ese Ayer a factor. Juan Escobar, a los cuantos minutos lo pone Dani. Como si fuera que él va a entrar a hacer un gol y encima Bueno, puesto por puesto lo no, pone. pero- O sea, ¿qué No, por no. ejemplo, qué interpretación No, yo futbolística cuando vos digo lo de tenés? Juan Escobar es, a ver, No, cuando no, dijimos pero explícame, pues, ayer lo de Juan Escobar. que ayer Lo cuando vos manda Juan preguntaste, Escobar, no sé, ¿sabes por qué? antes de terminar el partido por Robert Rojas. ¿Qué es lo que eso es? Porque- ¿Qué cambio? Porque ayer se jugó a no perder. Entonces, Que siempre se juega eso. y bueno, Siempre se juega eso. Entonces, cuando nosotros decimos el resto jugó para Paraguay, el resto también dice que todos los otros jugaron para ellos. Cuando vos preguntás a qué juega Berizzo, yo tengo la respuesta. ¿Cuál? Él juega a no perder, porque estas eliminatorias son tan discretas y mediocres en materia de distribución de puntos, que hoy un equipo que no hizo ni la mitad de los puntos, no es repechaje, está entrando al Mundial. Entonces, porque vos metés la cabeza en el freezer, porque todos estamos calientes, y sumar de a 3 es un lujo. Por ejemplo, hoy, cuarto está Uruguay. Ticket directo. ¿Cuántos partidos ganó Uruguay? 4. Ni la mitad de lo que jugó ganó, pero ya está en zona mundial. O sea, hoy nosotros estamos a 3 de Colombia, estamos a 1 de Perú y a 2 de Chile. Cuando vos me preguntas, y ayer dije, si la idea de Berizzo es guardar a Juan Escobar para la altura, se equivoca, porque el partido más importante es Santiago, no La Paz. Porque si no sumamos de a 3 en Santiago, vamos a llegar moralmente muy mal para el partido de La Paz, como van a ser estos 3 días y medio. ¿Por qué lo mete después del gol? Porque íntimamente Berizzo sabía que el lateral ofensivo de Juan Escobar y el lateral defensivo, que solamente es lateral en la selección nacional, es Robert Rojas. Si alguien no le puede decir, profe, Toto, Eduardo, profesor, esto de poner a alguien que nunca juega en ese y además viene a jugar bien allí, entonces hay una complicidad en el sentido de, no, que el resto hable, porque acá parece que nos vamos a ir al Mundial sumando de a 1. Porque repito, Paraguay Deportivo empate. Ayer, en el entretiempo dijimos, acá hay solamente 2 lecturas por el primer tiempo que vimos. Se juega el 0-0, como lo jugamos contra Argentina, por eso yo te dije, contra Argentina nos salvamos. Ayer no nos salvamos nomás, esa es la diferencia. Y la otra era, bueno, queremos que se desesperen totalmente los chilenos y que después van a hacer 2-3-5. Chile estuvo tan tranquilo ayer, coincido con lo de Ariel, y marcamos en el primer tiempo la cara de asustados que tenían los chilenos al comienzo. La cara de ayer se jugaban por la vida. Cuando había pelotas paradas, hay una que
sintetiza realmente lo que es la selección. El córner de Paraguay, El córner del Paraguay, Almirón, sector izquierdo. estaban asustados ellos y nosotros haciendo mal la cosa. Tiró el centro lastimosamente Tiró a afuera. cualquier parte. Bueno, ahí por ejemplo, por eso yo también Pero- quiero pero hablar bueno. de la falta de confianza que están teniendo los jugadores. sé, ¿Por pero- qué? Mm. Porque su propio técnico no confía en ellos. No. Yo creo que al revés. Claro Yo creo- que no, sí, no, Dani. no. Yo creo que es al revés en el sentido de cuando se habló del tema del puesto de Berizzo. ¿Cuál fue el gran crédito? El respaldo de los jugadores. Y los jugadores respaldan con declaraciones, mensajes ha de haber privados, públicos, pero en cancha no. En cancha no. Entonces, cuando vos preguntás, ¿qué juega? Bueno, Juega pero esto. hay jugadores y jugadores, porque, por ejemplo, te diré, a ver, vos le preguntás, El partido por de ayer ejemplo, de Almirón espera, vos es le para que preguntás- declare vos le- como declaró aquella vez. No, vos, por ejemplo, le preguntás... El partido de Alderete es para que declare, o sea, Alderete, que contra Argentina fue bárbaro. Ya en la primera debió ser expulsado. Ya se le notaba que quería irse del encuentro. Dame un jugador, hasta Ángel Romero, que era más o menos caballito, en estos dos partidos. Demostró que es anda a jugador libre. preguntarle a Juan Escobar, anda a preguntarle a Cachorro Sánchez cómo se No, siente, pero- porque, y después te digo No, otra pero cosa. después declaran y dicen- Lo de Hernán Pérez, que incita con Hernán Pérez, ¿qué carajo pico lo que hace pero- Hernán Pérez para pero estar está en la bien, pero selección? ojalá- jugando en ojalá- ese puesto, ¿por qué le pone ahí? Ojalá que Todos el sabemos problema que sea él rinde solamente por Hernán Pérez. derecha, Dani. No, pero Bruno, lo que te quiero decir es, no es solamente Hernán Pérez, metamos a toditos los jugadores, a toditos. Entonces, ojalá fuese una cosa, no, eliminando esa cosa, ya solucionamos. No, yo Creo lo que te dije es que no le íntimamente- tienen confianza el técnico, no le tiene confianza, por eso te mencioné nombres, Cachorro Sánchez, Juan Escobar, y podemos hacer la lista, ¿verdad? No les tiene confianza, los jugadores, ¿vos te crees que ellos no se dan cuenta? ¿Por qué no les hace jugar a ellos? Y el que Porque se a lo dio- mejor dicen, no, Pero la semana pasada, le tiene Bruno. más confianza a otros jugadores. Y el que se dio cuenta Cacu de eso Romero renunció. Gamarra, te doy otro nombre, ¿por Sí. qué, por ejemplo, Cacu Romero Gamarra ayer no arrancó el segundo tiempo? Por lo No, que no te fuimos dije, equipos más Por lo ofensivos. que te dije, se jugó el Si 0-0. Chile era para entrar el segundo tiempo y sabes que arrinconarlo a Chile, porque Chile estaba No. todo, como decía Ariel, hablando en la jerga futbolística, Todo estaban asustado. todos cagados. No, pero, o sea, estaban asustados te estoy ellos. diciendo- Si Bravo sacaba hasta los saques de meta, Y sí, sacaba mal. Y sabes qué, si no venía esa ráfaga de 5 minutos, a los 40 íbamos a meterle a Fabián Balbuena y a Junior Alonso le íbamos a pintar de otro jugador para que Y entre. bueno, entonces, no, porque a entonces ver, declaremos deportivo empate esto. Y es que Deportivo, somos- Sí, es que empate. las estadísticas ahora dicen que eso. Deportivo, Seis empate empates. y ya Seis se empates acabó. tenemos. es que, Se a ver, acabó. es que las eliminatorias te descuidas y va a ir al Mundial un equipo que no haga 50% en estos momentos. Entonces, ¿a qué apunta Berizzo? Apunta a que se sigan dando resultados que se están dando ¿Hasta porque cuándo? ¿Y qué pasa si Bolivia nos gana? y después van a decir, no, pero fíjate a cuánto estamos. Porque si Colombia no puntúa de a 3, la brecha no va a ser de más de un combo. Otra vez seguimos con eso. Entonces voy nomás a esa situación. Cuando vos preguntas, porque Paraguay no reacciona. Entonces yo solamente tengo dos interpretaciones. Yo no reacciono ante esta situación negativa porque no tengo con qué, o porque yo considero que no es tan negativa, porque veo alrededor y veo que tampoco hay un super equipo que no sea Brasil o Argentina. Repito, el tercero no hace el 50%, porque parece nuestro torneo cuando Guaraní estaba allá casi 8 puntos y había menos diferencia entre el escolta y el último. Vos ahora agarrás entre el tercero y Chile, que es el octavo. Hay 2 partidos de diferencia nomás. Entonces yo entiendo la parte matemática, porque sí, me apasionan los números, todo lo que quieras, pero futbolísticamente a lo que vos preguntaste, te estoy dando la respuesta. ¿No satisface esa respuesta? Claro que no. Pero lo que estamos observando es eso. Chile se sintió tan cómodo en el encuentro que ayer realizó un solo cambio táctico. Porque el primer ingreso es de Rocco por la lesión de Paulo Díaz, que fueron los 5 mejores minutos de Paraguay. Después nada. El único cambio táctico es cuando lo mete a Meneses y lo saca a Jiménez para armar ese trío de Meneses por izquierda, Brereton como 9 y Alexis como 7. Estaban tan cómodos cuando Arangui se hace echar, no hace un cambio. Imagínate, un equipo que desesperadamente necesitaba el triunfo, le echan a uno de los caciques en el medio y el partido estaba tan tranquilo.
que no hizo ningún cambio. Después creo que lo mete a Núñez ya cuando se estaba jugando tiempo de descuento. Así de tranquilo fue el partido, porque Paraguay en ningún momento se animó. Lo preocupante es que Berizzo vino con un personaje, el personaje de aquel fútbol ofensivo, atrevido del Celta de Vigo, que sorprendió a Europa jugando una gran serie en Old Trafford, siendo semifinalista de la Europa League. Y se acuerdan que en los primeros partidos, el primer año los dos combos, Paraguay era el mejor equipo en posesión. ¿Se acuerdan? Este año perdimos en posesión en todos los partidos, salvo ese de Brasil que todavía en la PF creen que fue un gran partido y que perdimos por un pelotazo. Y bueno, y sabemos cómo terminó aquella charla, ¿verdad? Entonces, lo que voy es, hermano, si vos todavía crees que Brasil te ganó por un pelotazo y no te estás percatando que en 5 de los otros 6 partidos, tu posesión ayer el primer tiempo fue 70-30. Si ayer Anthony Silva... remate al arco. Ni un remate al ¿Sabes arco. cuál fue Bueno, lo- de Yapota, porque Dani está monopolizando el micrófono, está hablando Bueno. solamente él. Usted no habla Federico, Ariel. No, pero yo le esperé a Ariel también. Dani y yo nomás vamos a hablar No, pero de la yo situación para que tenemos ya. hacerte corta, estamos fuera del Mundial. ¿Eh? Estamos fuera del Mundial. Yo ya esta historia de la calculadora, que eso no se le gana a nadie. Si de 11 partidos solo ganaste 2 al Colero, Venezuela, con sangre, sudor y lágrima, y empataste 6 partidos. Entonces, y perdiste, a ver. ¿Sabes por qué yo no soy tan vehemente? Porque el resto juega como Paraguay. Sí, pero no avanzamos, porque nunca Vos- estábamos O ahí. sea, No, ¿vos, es que el vos resto- crees, Dani, todavía que podemos clasificar? Es que si el jueves se le gana a Bolivia, es una cuestión de números, te estoy diciendo. Sí, no, yo entiendo. O sea, yo fútbol. entiendo. Ahora, si Sí, Uruguay la- o Ecuador la o cláusula. Colombia hubieran hecho lo que creíamos iba a hacer, o el propio Chile. Pero ¿hace cuánto que estamos así? Si Pero ¿hace ganamos cuánto acá, ellos y si también ganamos están acá, así? y seguimos así. Si ganamos la famosa cláusula condicional. No, si que ganamos. sí ganamos. Si hace rato no estamos ganando. Y eso es lo que te digo, pero si vos decís, si ganamos a Bolivia, pero Sí. siempre estamos así. Bueno, Que fulano no ganó. supongamos Bueno, un pero, empate. Dani tiene razón, una cuestión de número nomás. Claro, o sea, dale, te doy, supongamos un empate. ¿Cómo quedamos? Supongamos que otra vez haya empate entre Ecuador-Colombia en Barranquilla. Nosotros empatamos contra Bolivia. Empatar, Dios mío, 2-9, mira de qué estoy hablando. Perú va a Argentina. Uruguay va a Brasil. Lo que dijo el maestro. Hay que cerrar todos los esfínteres, hasta la boca, dijo. Vos ves y parece un concurso de quién está peor en Sí. todas las elecciones de Ecuador para abajo. Los Y eso, ecuatorianos le eso quieren es lo matar que al más Alfaro. rabia te da, porque si nosotros Bueno. hacíamos mínimamente nuestro Bueno. trabajo, pero mínimamente nomás. Por eso déjame, Bruno, teorizar que Berizzo es, espera un poco, nadie suma de a 3 y vamos ya a puntito, ya a puntito, ya a puntito. Y yo voy a llegar con vida al Bueno, último pero combo. no sabe hasta cuándo va a ser esa Porque, tendencia, repito, porque ¿qué pasa si Bruno, hay una sorpresa? Este es un déjà vu. Contra Colombia todito dijimos, este es el partido a ganar. Y el tipo le dice a Anthony, no, volvé a tu arco. Y en la conferencia dice, no, pero vieron lo que era el banco de ellos. El suplente que entraba estaba en Europa. Mientras que el de ayer todito dijimos, este es el partido para darle el toque de Y bueno, ahí, la ahí, estocada. por ejemplo, dame ¿Y la por qué no razón hace? que no confía luego en nuestra No. selección, en nuestro jugador, porque dice siempre él, Pero no, sus pero jugadores. estar en Europa, que es una realidad. Pero el jugador escucha esto, hermano querido. Bruno, Entonces vos no sos agarre. Berizzo y yo soy el Entonces, jugador de o si selección. No, deja la selección y dale a alguien que realmente confíe Espérame, pues. en los jugadores y le haga jugar mejor y en sus puestos. Eso nomás. Sí, pero supongamos vos sos Berizzo y yo soy el jugador de selección. Yo veo que vos no confías en mí. Entonces, Federico, que es el periodista, o Ariel, que es el dirigente, me dice, Dani, ¿qué tal Bruno como técnico? Presi, doctor, ingeniero, señor periodista, capé, buen técnico. Y gran bueno, pues, técnico. entonces, por eso yo te dije No, también, ahí- porque eso es lo que pero- digo, porque el pero jugador le va a no sé decir, si se le o si preguntó no a van a hacer todos. la gran Lorenzo Melgarejo. Mira, si se hace si se hace una votación así a oscuras, yo no sé si Berizzo todos los jugadores le van a votar. No. Momentito, no, señor. No, espera un oscura. ratito. No, a los líderes se le... No. Anthony, qué líder. Gustavo Pero Gómez, acá no Junior hay- Alonso, acá Miguel Almirón. En esta selección ahora mismo, ahora, Ah. que hemos llegado a esta fecha, coste que fue ayer la quinta de regularización, pero todos los partidos jugados, Sí. yo no veo ningún líder en la selección. No, claro que están. Pero qué líderes, No, ¿qué? la vez pasada dijimos,
Lorenzo Melgarejo no tiene el estatus de un Junior Alonso. Claro que están los líderes y esos son los que bancan al cuerpo técnico. Yo te estoy hablando de líderes futbolísticos que yo los quiero ver en la cancha. pero A mí ellos no me son- interesa no, después pero lo que ellos son pasa los en el líderes. entorno fuera de cuál, si le pregunta el ingeniero, el doctor o alguien o el No, periodista pero le va a qué decir. tal el técnico, tal cosa. No. ¿Por qué Berizzo siguió te digo después que lo de no todos Colombia? los jugadores le van a votar. Si se hace ¿cómo es el cuarto oscuro? Ya que están con el tema de los votos. Yo no sé si Berizzo va a recibir Pero el voto bueno, de la por mayoría lo de sus menos jugadores. entonces tipo sesión mano abierta. Yo sé que todos los referentes van a decir Berizzo sí. Y ese es el tema. Por eso cuando vos decís, el técnico no le tiene confianza, yo levanto la mano y digo, depende del jugador. Lorenzo Melgarejo Y sí claro, te va a marcar anda, así. Y anda a preguntarle, por eso y te estoy bueno. diciendo, anda a preguntarle a otros jugadores, si acá Curromero Gamarra, a Juan Escobar, a Cachorro Sánchez, le tiene confianza. Cachorro, las veces que jugó, siempre jugó como segundo delantero y cuando le preguntan, sí, estamos convencidos del trabajo del profesor. Y dice. bueno, entonces será, ya no sé qué es, Bueno, Federico. Y es difícil porque estamos cada partido con la misma historia, ¿no? Paraguay es un equipo que te da el sentimiento de frustración después de cada partido. Estamos discutiendo lo mismo, van pasando las fechas. Yo entiendo que el otro equipo no suman, pero también entiendo que este equipo juega muy mal casi siempre. Ayer hasta los 35 minutos el partido fue horrible y Paraguay se sentía cómodo entre eso porque Chile no. Salvo lo que insinuaba con Isla y los pases, después no tenía otra cosa. Se abrió en ese momento de la lesión de Díaz con 2 llegadas para cada uno. Paraguay con 2 desbordes, que fue lo único que tuvo. Y Chile con aquellos cabezazos, uno de Hernán Pérez y el otro de Díaz, haciendo nuevamente figura a Anthony Silva. El segundo tiempo Chile se dio cuenta que podía ganar. Vino la ráfaga tipo Ecuador, aquella vez fue la altura, ayer fue la calidad de jugadores que nosotros no tenemos, porque yo debo decir, y ayer repetí varias veces para que se entienda bien, yo soy uno de los que más aposté Miguel Almirón, pero en un partido eliminatorio no me puede tirar un córner afuera, eso no se debe permitir, eso excede al técnico, y el técnico no puede poner a un jugador, y lo dije antes del partido, como Hernán Pérez, que con diferentes técnicos nunca rindió en la selección. Entonces, si hay fallas en la elección, hay fallas en la ejecución, es más probable que pierdas. Y Paraguay, si hacemos un listado, desde aquel primer partido con Perú, terminamos más en la crítica que en el elogio. Bolivia ni hablar. Uruguay sacó un punto, se pudo haber hecho más, pero ya está un punto, un partido horrible, complicado, difícil. Ecuador se sabe cómo se perdió. Lo de Colombia, otra vez la crítica. Contra Venezuela terminamos el resultado y nada más. Entonces, si va a ser un balance de lo que es, voy a ir a lo nuestro, no a lo que dice Berizzo, a lo que dicen los jugadores o a lo que dicen los dirigentes que se animan a hablar, porque no son muchos, ¿verdad? Nosotros creo que todos queremos que gane la selección, lo demostramos en cada hecho, en cada relato, en cada comentario. Nos ponemos muy contentos cuando hacemos los goles, cuando se juega bien, como el segundo tiempo contra Argentina, con las llegadas, pero casi siempre estamos hablando de lo mismo, de un equipo que no reacciona, un técnico que no soluciona los problemas visibles dentro del campo de juego, varios rendimientos, lo de Ángel Romero, el parate le vino mal porque no fue casualidad lo de Argentina, ayer volvió a jugar mal. Bajísimo. Bajísimo. Ni reacción. ¿Y por el qué doble, no le cambia el técnico? Y no sé. Federico, ¿por qué quiero no hace los cambios? y este pues el tema de, te obliga a pensar si los que están afuera están tan mal, porque hasta Brian Zamudio en un momento contra Chile jugó el partido en la Copa América ahí donde estaba Ángel Romero, hizo un buen partido. ¿Qué pasó con Zamudio? Que ni en la altura de Quito tuvo más un minuto, porque ahí también había quedado fuera cuando se habla, pero está contra Bolivia, vamos a guardarlo. ¿Y por qué ayer otra vez Robert Rojas? Y eso se dice todo antes del partido, mi querido oyente, que siempre dice que hay 3 culpables. ¿Sabés lo que Primero dijo la sobre Robert dirigencia, Rojas? después sí, claro. Que Se le escuché preguntó, bien. digo, no, yo lo he visto bien porque le preguntó. Lo al vio bien periodista. contra Argentina, que no fue... era ya un desgaste No, ponerle otra vez no, ya, después de lo del no. partido contra Argentina. Hizo un No, buen pero él está partido contra entero, Argentina. Está muy bien. No, y dice, y lo puse a Escobar ya cuando la desventaja de 2 goles. Pero ¿qué? ¿Cómo solucionar con un lateral derecho una desventaja de 2 goles? Que entre Tacuara en ese momento fue lo mismo que ayer hizo el técnico chileno con Jiménez, ¿verdad? No están ya en esta sintonía. Los jugadores, lo de Tacuara, mucho aplauso para él, que
se va a la selección con toda la historia que tiene en el fútbol europeo, cuando otro como Lorenzo Melgarejo, porque no lo ponen 10 minutos, se enoja y no acepta la convocatoria de la selección. A ellos lo separan Melgarejo realmente que... fíjate, por ejemplo, si Melgarejo estaba metido... Ayer le podía hacer el trabajo de Pérez tranquilamente. Tranquilamente, ¿verdad? sí, señor. Zurdo, Sí. un tipo de recorrido. Pero como el hombre se enoja porque... Por eso a uno lo llaman siempre y al otro nunca le llaman. Entonces, claro, por eso, es cierto. Hernán Pérez dice, voy, viene, juega un partido, la gente lo insulta, le rechaza que Hernán Pérez esto, pero siempre viene. Bueno, Boy Scout, siempre listo, ¿verdad? Pero también es un error ponerlo. Y yo no sé qué equipo contra Bolivia, porque me imagino, ¿sabes qué? Tengo miedo que jueguen lo mismo. Sí. No tiene plan Berizzo, no se da cuenta de las cosas que pasan dentro del campo del juego. Ya tiene que jugar Ya Castro Romero sé, Amara, tiene que sería lo jugar Cachorro lógico, Sánchez. sería lo lógico. No sé si Villasanti va a retornar. Villasanti y Alonso están para retornar. Amarilla. Sí. Morel no me desagradó, ¿eh? O sea, Morel por lo menos, te digo, corre, mete, patea, no sé, pero intenta. Lo que Oye, pasa es que gana, ayer nuestro doble 6 jugó contra un doble 6, Arangui y Vidal ayer fueron... Los dos tuvieron. Los dos Sí, jugaron muy muy bien. bien. Entonces, Vidal, Morel, la entonces, categoría claro, Vidal ayer. Entonces se notó la diferencia, muy- ¿verdad? Porque ellos jugaron más o menos así igual también. y sabes que a Ponerle Morel- Pulgar, que estaba como un Morel volante más... necesitaba a Daronco. Sí. ¿Sabes ¿Cómo? qué? Morel necesita a Daronco. ¿De quién? Daronco. No, claro, Sí, para, porque vos sabés que cuando a Morel lo amonesta Pitana, ahí desapareció. O sea, Morel es un tipo que está para hacha, y si el árbitro te permite, va a anular como anuló a De Paul y a Messi. Pero cuando le amonestan, ahí se vuelve un cachorro. en esa, Pica sí. lastimosamente. No está todavía él. No. Él no Esa está. jugada del 3 contra 2 del contragolpe, él tenía a Almirón por izquierda y a González por el medio o por la derecha. Y el tipo, ¿qué hace? Va y choca contra Alexis Sánchez. Y quiere sacar una... No, Hablando del tema- aparte, una cosa que se da, ¿verdad? Ellos tienen una generación de oro bien llamada. Y ayer aparecieron en su Escuchaste momento... la declaración de Vidal, ¿verdad? Sí, claro. Al periodista. Sí. Sigan hablando ustedes que no nos van al mundial, nos gusta Bueno. más, son unos mufas ustedes. O sea, Sí. ellos entraron En su así. momento, Sí. en su momento Pero vos aparecieron... no viste Medel, No. Medel cómo estaba festejando, Claro. parecía que ganó la Copa del Mundo, hermano. Que Por digo, supuesto. ya le Para que resucitamos nuestro nosotros a jugador, estos Bruno, tipos. para que nuestro jugador, el cuerpo técnico y la dirigencia diga, uy, qué malo que son. Ayer los que nos superaron ampliamente entraron diciéndole, se lo dedicamos a todos ustedes. ¿Sabes que uno hasta desde la rebeldía precisa, bueno, si ellos quieren inventar un enemigo y eso va a hacer que la selección juegue con una calidad, que hagan como lo Sí, hizo claro, ayer Vidal. pero ellos ya están acostumbrados a eso, ¿verdad? Claro. Porque todos tuvieron su conflicto. Pero ya inventaron un enemigo, ¿Eh? los históricos. Ya No, inventaron un pero enemigo. ellos están desde Sí. jóvenes así, con Sí. la prensa al límite, por actos de indisciplina, por un montón de cosas. Ellos están acostumbrados a eso. Es igual que están acostumbrados a lo de ayer, porque vos mirabas los primeros 20 minutos y Chile también jugaba mal. Y vos decías, mirá, por algo Alexis Sánchez no juega ni un minuto en Italia. Y después, el segundo tiempo, hasta nos pegaron baile en un momento, ¿eh? Nos pegaron baile. Y vos ves al chico Berenton, que no habla siquiera castellano. Imagínate un poco lo que resaltaban los compañeros. Él no habla castellano. Y todos querían que haga un gol. Por eso cuando hace el gol él... Porque tuvo una entrega, se tiraba a los pies todo, probaba de cualquier lado al arco. El tipo quería, hizo el gol y le saltaron todo. Y el segundo festejo fue igual. Yo lo que quiero decir más que también decía antes del partido y ayer durante y después, ¿verdad? Que Paraguay hace cuánto, y lo dijimos el viernes cuando hablábamos de golpear la mesa, ¿te verdad? ¿Hace cuánto Paraguay no tiene una victoria como la que tuvo Chile ayer, por ejemplo? Porque todos los equipos pierden. O la que tuvo Ecuador contra nosotros. O la que tuvo Perú contra Chile el jueves. Una victoria que te dé confianza. Nosotros las dos victorias que tuvimos fueron... A Argentina le pasó, Sí. imagínate, una Sí. gran selección que ganó la Copa América Sí. y ayer declaraban ya después del partido los propios jugadores argentinos algo que, porque es anímico esto, decían, la Copa América nos cambió. Claro. Entonces entran a divertirse, juegan Claro. y ya están sin el compromiso, pero nosotros apostando siempre No, al y dispositivo nosotros- que el Berizzo pone de jugar al empate. Entonces, ¿cuándo vamos, vamos a agarrar no confianza? ganamos, Bruno, Los no, jugadores, no. ¿cuándo van a agarrar Y confianza? nunca, porque no ganamos el partido que sea título grande. Le ganamos a Venezuela 2 veces y en 2 partidos que no dejaron mucho. Federico. Y después el resto o lo perdimos o ganamos. Yo por eso te citaba. Empatamos. O empatamos. Perú, la otra vez contra Chile, lesión de autoridad, más con la rivalidad que hay, ya tuvo su gran victoria. Ayer la tuvo Chile, Uruguay ha goleado a Ecuador en un momento. Hasta Venezuela tuvo ayer
su salto, que todos habrán dicho, la pucha, mira quién le ganamos, que venía bien Ecuador. Pero nosotros no tenemos una victoria de esa que diga, ah, mira, para ver che, a quién le ganó. No tenemos y no tuvimos ni en la Mira, Copa América, yo no ni en quiero- la eliminatoria. Yo no quiero eximir a los jugadores. No, es que yo no quiero yo no estoy eximir a los eximiendo. jugadores. Hay jugadores a los que tenemos que ya hablar Yo no estoy puntualmente. eximiendo, Bruno, si te acabo de decir Berizzo, que... Te acabo lo de de decir Berizzo, que... todos ya sabemos. A ver. Lo de Berizzo sí. ya sabemos todo. Sí. Pero ya hay sabes. jugadores. Y se reinventa partido a partido lo de Berizzo, Bueno, ¿verdad? Sí. y bueno, pero hay jugadores en la selección, hermano, que no tienen actitud, no sé, se equivocan, juegan, parece se que se equivocan asustan mucho, todos. se Acabo de equivoca citar mucho. una, Bruno, yo creo que va a ser más fácil hacer la equivoca inversa. mucho. ¿Quiénes son los que uno va a decir, este es garantía? El Este- único que hoy es garantía Mm. es Anthony Silva. ¿Y sabes por qué? Y después, ¿sabes qué? ¿Y sabe por qué Anthony Bruno? Porque no llega ni anda y bien. porque la vara está baja. No es una crítica, pero en un contexto más normal, hoy estaríamos debatiendo porque el gol de Brereton es en el palo de Anthony. Sí. En un contexto normal. Pero la selección te da tan poco. Sí, vos El sabés, ejemplo- vos sabés que hay un error ahí de No, Anthony pero- Silva. pero- ¿Sabes por Claro. qué? Porque él se va hacia el medio y le tira su Él- palo él y quiere- cuando quiere volver ya la pelota Claro, estaba él quiere, adentro. él quiere adivinar que Si le va a quiere cruzar adivinar, Brereton. exacto. Lo que Pero- pasa es que hay un movimiento genial de Brereton, Claro. que ayer lo decías. Porque Brereton cuando parte el pase de Alexis, es para Isla, Sí. estaba al lado de Alexis. Brereton le hace la cortina. ¿Cómo que se estaban molestando? Es una Él jugada comienza y la bueno, jugada, ¿sabes qué? sí. Él va por la derecha Sí. y después se va abriendo hacia el punto penal. Y Espectaculares. no lo toma nadie porque el hombre fantasma Sí. aparece de sorpresa y ahí lo fusila. O sea, por eso, ¿verdad? todos estamos de acuerdo en lo de Anthony, pero fíjate qué bajo quedó el tema de nuestro parámetro. El otro ejemplo, lo del segundo tiempo contra Argentina. Todos decimos, qué bien. En un contexto normal, el segundo tiempo contra la Argentina no fue gran cosa. Pero ¿sabes por qué nos emocionamos, entre comillas? Fue el primer partido que de local trabajó el arquero rival. Contra Colombia, opina que hizo. Hasta el partido que le ganamos a Venezuela, Wilker colaboró en el gol de David Martínez. El arquero de Brasil acá, creo que Alisson o el de Ederson, ni se ensució su... El arquero de Perú y el arquero de Bolivia. Entonces, ¿sabes qué? Cuando vos venís con una vara tan baja, te da por satisfecho con cualquier migaja. Mira, entonces, te digo, pero para mí va a ser más fácil decir- ese cambio, por ejemplo, de Tony Sanabria por Carlos González te pinta de cuerpo entero como el técnico que no quiere lo arriesgar. Y te dije, porque ¿no? sabes que era, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a sacar un volante, Dos, algo, tres cambios ya. ¿verdad? Dos, No, tres, si te vas a jugar, cambios, ya jugátela. para impactarle al pero al si rival, tu ¿verdad? idea- si tu idea era ganar- y poner dos centrodelanteros ahí y no sé. No. Pero Si tu idea, buscar. para que no Porque digan, sabes uy, que, están perdón, fantaseando. Dani, yo con esto me quiero callar para que ustedes hablen y entre Edgar y vamos a escuchar los oyentes. Sí. Igual nomás ni perdemos, o sea, Claro. jugate Nacera, jugate. Berizzo, jugate. Pero necesitamos jugate. estar perdiendo para o meter sea, esos y cambios. claro, pero cuando vos ya estás perdiendo, Bueno. no. Ese no, es el problema porque yo digo que nosotros ya estamos además, fuera. Además con 10 hombres, minuto 75. Claro. Yo... No, exactamente, visto, mira, 73 minutos perdíamos nosotros 2-0 y ahí comenzamos a hacer todos los cambios como los. Claro, Yo o sea, decía que ayer fueron tan sombríos los cambios, o sea, que ni la transmisión agarró. Ni la transmisión agarró el ingreso de Romero Gamarra y Escobar. De repente miramos ahí que Escobar picó, mira entró Escobar. No, ¿sabes dónde nos percatamos Claro, lo de Cacu sí. Romero? Cuando él se fue para ejecutar el córner, dijimos, mira, Y lo de entró Escobar- Cacu Romero. Lo de Escobar cuando subió a la derecha también y no llegó a una pelota cruzada. Dijimos, ahí está Escobar, o sea, los cambios fueron tan traídos de los pelos de repente. Y si vamos al tema... 87 faltando Si vamos 3. al tema de los partidos que perdimos o que ningún cambio ofensivo nunca dio resultado, ¿verdad? Que vos ya dicho, mira que bien estuvo ahí. Lo que pasa Hubiera- es que hubiera- definió el partido ¿sabes qué? con- Hubiera- casi- hubiera- siempre tarde No. cambió, a veces tarde y cuando estamos empatando los cambios son más que nada para mantener el para empate, proteger el empate. ya sea de local o visitante, o sea, Claro, son iguales. pasó en Venezuela, pasó la de... hubiera sido si Carlos González metía, miran, pues entró González e hizo el gol del triunfo Claro, contra la ese Argentina. estuvo bien más allá de lo de Tony Sanabria. Claro, por ejemplo, Pero acordate que él también pensó en Pizarro Rodríguez y metió dos centrales, claro, porque claro, estaba no. ganando solo arriba. Por eso, o sea, yo lo que digo es, ya que vos citabas y sí, como que los Que cambios eran... No recuerdo, Dani. No, claro, Un lo- revulsivo que vos dijiste, mira qué bien, por eso ganamos, por eso terminamos empatando. Claro, y eso que hay 5 cambios, ¿verdad? Y es una selección, porque repito, para mí ayer, el cambio, y valga la redundancia, el cambio que cambia el curso del encuentro es cuando entra Meneses. Porque al ponerlo a Meneses por izquierda,
Brereton se mete más al medio y permite que él lea dónde está la ventaja y genera esa triangulación de Fíjate. Alexis, Isla y Brereton le No, hace la claro. cortina para después meterse en la zona de gol. Y fíjate que en el segundo tiempo hasta crece el lateral de Vega. Por Claro. ejemplo, lo que estás mencionando, porque Chile casi nunca atacó en la zurda. Y el golazo para el segundo gol Sí. viene de un taco de Vega para Vidal que encara, va para Sánchez, Sánchez para Isla y es un golazo, ¿verdad? Sí, sí, o es sea, cierto. hasta ese crecimiento tuvo colectivo, potenció un sector que no utilizaba, mientras que nosotros nos restamos todo. Por eso. ¿Y por qué no? Porque el técnico entiende que lo que está pasando está bien. Por eso cuando Bruno preguntaba, yo le daba la respuesta. O sea, una cosa... hoy en día como uno se puede confundir... eso es lo que... No, yo te estoy contando por qué te Pero quiero él cree explicar. eso, ¿eh? Claro, él cree. Porque vos decís... O sea, la gran Hernán Pérez. Claro, no nos está tomando el pelo, porque él perdió todo el primer tiempo con Rojas, perdiendo contra todos los argentinos que venían, ¿se acuerdan? Sí. Rojas iba desde el que estaba atrás, el lateral izquierdo, Acuña, perdía con todo y él no tomaba la carta en el asunto. Y ayer se veía venir con Isla y tampoco tomó la carta en el asunto. O sea que él está convencido que no hay peligro con lo que está pasando ahí, con lo que ve uno afuera, que se está desbordando el tema. Porque vos sabés que si uno ve la campaña de Paraguay, a Paraguay siempre le llega más de lo que llega. ¿Se entiende? Sí, por Y- eso dije que siempre terminamos más en la crítica que en el conformismo por el rendimiento, después de cada partido, sea cual fuese el resultado. Y yo lo que creo es que por esa dinámica o química que tiene con sus jugadores, yo no sé si, porque a ver, tanto se habla de la Bielsa y todo esto, Bielsa es un tipo que si a los 20 minutos su gran apuesta no funcionó, lo va a sacar. Acá no, contra Argentina todo el primer tiempo nos salvamos, no hizo ningún cambio. Contra Chile tampoco hicimos ningún cambio. ¿Cuál fue la diferencia? Que ayer Chile nos hizo los goles que Argentina acá no nos hizo. Al único cambio valedero. Cuando Bruno preguntaba lo de Tony, por ejemplo, si el técnico entendía, yo quiero ganar este partido, yo no estoy satisfecho con este 0-0. O sabes qué, con la lesión de Pablo Díaz tienen a dos centrales lungos, lentos. ¿Por qué no lo saca Hernán Pérez? Lo manda a Almirón para que haga la raya contra Isla. Almirón que está recontra familiarizado en Newcastle a perseguirle al lateral del equipo poderoso de la Premier. Y jugó con doble 9 con Carlos González y Tony Sanorio. Sí, Tony también sabe jugar por raya. Yo creo que esas dos llegadas seguidas le hicieron mal al planteo para el segundo tiempo. Porque habrá dicho, ya está. Todo llega así, al borde de Almirón, que tira al centro que no pueden conectar, que fue la más peligrosa hasta ese momento, y después seguida viene otra vez Almirón, Ángel Romero, y el de borde habrá dicho, no, acá ya está. El tema de, vos decías, Maripán y Rocco jugando los dos juntos. Paraguay podía aprovechar velocidad. Mira que limitadísimo los dos. Sí, los dos, no, El no, Rocco horrible, que entró, horrible. ¿Sabes qué? malísimo ¿Sabes era, qué? vos te ¿Sabes das qué? cuenta. Y nosotros no le apretábamos nunca, jugamos. Esta selección, esos dos centrales, lo de Jiménez, el esfuerzo en un momento que después fue recompensado con un gol del chico Berenton, que no tiene nada que ver con otro delantero que ha tenido Chile históricamente. Esa es la selección hasta los 35 minutos del primer tiempo. Partido horrible con Paraguay. Ese partido para el que no era ni chileno ni paraguayo habrá sido insoportable en esos 35 del primer tiempo, cuando lo más importante fue el proyectil que le cayó al Mirón, que se armó ahí la refriega. No, acá Y después nada más. uno en el Twitter, Sí. un paraguayo que estuvo ayer en cancha, dice, no, ¿cómo se puteaban los chilenos entre ellos? Bravo con Arangui, Arangui con Vidal, Vidal con Isla. O sea, ellos estaban cargadísimos. Todo muy tenso. Por eso, sí. o sea, yo voy nomás. Hubiera hecho Berizzo el cambio de 9 por 9 si el partido no estaba 0-0 y estaba 0-1. No. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Él estaba contento con el 0-0. 12 con 12 minutos. Ya seguimos. Queremos dar la bienvenida a Coarco. Gracias por sumarse y confiar en el Cardinal Deportivo. Ahora, en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de la avenida Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Peque Benítez, ¿cómo te va, Peque? Hola, muy buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo estamos, Miguel Ángel Peque Benítez será?
Y bien. Bien, Bueno, vamos. ¿qué es más lo que podemos decir de la selección paraguaya, Peque? ¿Qué es lo que, a qué es lo que nosotros jugamos, Peque? Porque yo acá le apunto ya a Berizzo y también la actitud de algunos jugadores. Y ¿qué querés que te diga? Ya prácticamente nos quedamos sin chance, ¿no? Pero bueno, nos pasa eso porque, como te voy a decir, elegimos mal. Yo creo que los dirigentes de la APP se equivocaron en la contratación y bueno, ahora nada más nos queda resignarnos y seguir trabajando, ¿no? Ver la posibilidad de trabajar con más tiempo y intentar de mejorar. Pero Peque, nos pasa también por algunos jugadores. Porque hay ningún errores que se cometen. Mira, estoy de acuerdo contigo en que Berizzo sigue cometiendo lamentablemente horrores también, ¿verdad? Porque insiste con Hernán Pérez tirado por izquierda, que él no en su posición. Entonces hay jugadores que no gozan de la confianza del técnico. Cacu Romero Gamarra lo manda ya en el segundo tiempo, Juan Escobar ya cuando estaba todo liquidado. Nosotros el primer tiempo, Chile se vio que no era la gran cosa, inclusive ellos mismos se puteaban todos, Bravo sacaba todo mal los saques de meta, estaban súper nerviosos, pero ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que la zona izquierda de Paraguay era el problema. ¿Y cómo vio el técnico? No vio eso. Y bueno, seguramente vio él otra cosa. Está claro que la opinión, no todos vemos el fútbol igual. Está claro que siempre le estamos reclamando a Berizzo el juego de nuestra selección. Y yo pienso que los jugadores profesionales tienen que jugar donde le dice el entrenador y que tienen que rendir como sea. Si vienen del extranjero es porque son buenos. Yo cuando vine en la selección, integré la selección, a mí donde el entrenador me ponía rendía igual. Y eso depende de cada uno. Ponerse el chip, cambiar el chip y nada, hacer lo máximo por la selección para que pueda rendir todos los partidos igual. Dani, Federico, Ariel, Miguel Ángel, Peque Benítez con nosotros. ¿Ya estamos fuera, Peque? La verdad que los resultados se dieron, ¿no? Fallamos nosotros. Pienso que ganando 3 partidos podríamos tener chances y no hay que perder esa ilusión, esas ganas, la esperanza, ¿no? De que esto en algún momento puede cambiar. Y nada, vamos a pensar eso, ¿no? Está claro que si en Bolivia, en La Paz perdemos, estamos prácticamente fuera, o sea que ahí ya no hay más historia que dar, solo borrón y cuenta nueva. Como te dije, intentar proyectar para las próximas competiciones e intentar hacerlo mejor. Peque, ¿cómo hay que jugar en La Paz? Vamos a hablar un poco de ese partido, porque ese sí que perdemos y ahí sí que ya nos despedimos. Yo te digo que en La Paz es muy complicado jugar, es muy difícil. Tuve la oportunidad de jugar ahí y la altura es mortal, afecta muchísimo. Y nada, vamos a ver qué pasa. Pero, por ejemplo, jugar con jugadores livianos, no sé, digo, Cacu Romero Gamarra, o ahí ya no importa, depende de la reacción del cuerpo de cada jugador, Peque. Para mí que todo depende de cada uno de los jugadores, ¿no? Hay jugadores que pueden jugar perfectamente en la altura y hay jugadores que le afecta muchísimo. Yo, por ejemplo, jugué ahí en Bolivia y me acuerdo que jugué solamente la primera parte porque... Y mira que vos eras un jugador liviano, rápido, ¿verdad?
Sí, pero jugué una primera parte muy bueno. Lo que pasa es que la segunda parte ya no podía más porque no recuperaba. No recuperaba. Entonces tuvimos la oportunidad de ganarle ese partido a Bolivia, tuvimos la oportunidad, la ocasión, pero no materializamos y trajimos el empate. Bueno, Peque, muy duro todo, ¿no? Lo de la selección paraguaya, porque se dieron todos los resultados. Había una esperanza ayer de que yo creo que el técnico tiene que animarse más. Yo creo que ese es el gran error que estamos teniendo. Lastimosamente no se anima. Y buscar nomás los empates no te clasificará, porque no sé si cada fecha pico vamos a tener los resultados que todos juegan a favor de Paraguay, menos Paraguay. Eso ya no creo que se esté repitiendo, Peque. Y sí, la verdad que no aprovechamos, no aprovechamos la ocasión que, como has dicho, se nos dio la ocasión de poder sumar. Los otros resultados se dieron todo y no aprovechamos, ¿no? Pero nada, hay que, como te dije, hay que seguir, y en Bolivia yo creo que hay que poner todo el carne al asador y traer los 3 puntos como sea. Peque, te agradezco muchísimo el tiempo, muy amable, muy gentil. De nada, que pase un buen día. Chao, chao. Gracias. Miguel Ángel Peque Benítez charlando acá en ABC Cardinal. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Lácteos La Fortuna, búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook Casa Marco. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. 12:21. Vamos a habilitar los teléfonos. Tenemos los WhatsApp también acá de los oyentes. Vamos a escuchar a Berizzo, Ariel. ¿Sí? Se supone que sí. Se supone que hay que escucharlo. Pregunto, ¿habrá conferencia antes del viaje a Bolivia? Debería, ¿verdad? Vamos a escuchar a Berizzo. Sí, claro. Vamos a escuchar a Federico. Cortito, tampoco es que va a ser un calvario. Sí, ayer fue me parece que lo único interesante que dijo fue que... Pero reconoció ayer este hombre que fue por culpa mía, dijo, ¿verdad? Pero no, y lo que no quiso hablar de Pitana porque... Para algunos podría haber sido tentador hablar del árbitro, ¿verdad? Y dijo, no voy a hablar. Y me parece que esa línea yo le respeto a Berizzo, porque tampoco habló después de la euforia contra Argentina por la impactante mano de Cacu, pero después el resto se lo notaba ya muy golpeado. Porque las respuestas fueron cortas, algunas hasta me parece que fueron lo de Escobar es inentendible. Cuando estamos en ventaja de 2 entra Escobar como si hubiera sido delantero por lateral, ¿verdad? Era lateral por lateral. Entonces sí vale la pena escuchar para la gente que por ahí no escuchó, ¿verdad? Yo quiero decirlo más que... Yo quiero decirlo más que... está bien lo que ustedes dicen por un lado en el tema de los números, que está ahí comprimido y que nadie escapa, y que fuera Argentina y Brasil tampoco dispararon o saltaron en la tabla a los otros equipos. El problema es nuestro equipo. Ese es el problema. Y Dani decía que, haciendo un análisis global de todos los partidos, inclusive acá hace poco, nos conformamos con migaja. Entonces, al final de cuentas, eso que pasó en Argentina y todo con cabeza más fría, parece que no fue tanto así.
Y Hiciste ese ejercicio, Ariel. no, claro, por eso yo te digo, porque Porque viste ese segundo tiempo decimos, y en el segundo tiempo sí le llegamos a Argentina, pero Argentina pudo haber ganado también. Argentina ya tranquilamente no pero- pudo haber hecho 2 goles en el primer tiempo. Viste pero- cuando vos estás tan mal, lo que en otro momento sería lo normal, vos decís, qué bueno está esto. Y eso en realidad te demuestra, miran por lo mal que está nuestro amigo o está el prójimo. Y con Paraguay ocurre eso. Claro. O sea, Entonces, no- ¿con no- qué es lo que nosotros vamos a ganar los partidos? ¿Con qué vamos a ir a ganar a Bolivia? Porque siento lo que dice el yo Peque, creo por la que altura hay, es... hay que armar un buen equipo, hermano. Hay que armar Está un a la buen equipo, altura, hacerle jugar a hace rato que Cachorro, hace rato que no hacerle jugar ganamos. a Kaku, hacerle jugar a, no sé, a 2 delanteros y hacerle descansar a otros, no sé. Yo creo que hay que hacer cambios. Yo sinceramente Algo hay que- ya veo que estamos fuera de otra Copa del Mundo. No porque quiero ser alarmista, ni pesimista, ni extremista, lo que fuese talibán. Pero a mí no, yo no veo a esta selección que de 11 partidos solo ganó a 2 al colero a Venezuela, que tiene 6 empates. ¿Con qué es lo que en dónde es lo que voy a estribar mi ilusión y mi esperanza como hincha o lo que fuese de la selección nacional? Porque es como una lucha de supervivencia, así de que, qué sé yo, esa gente que se pierde por el, qué sé yo, por el bosque y ahí va racionando su comida hasta poder llegar a una limpiada y comer un poquitito y vas comiendo. Exacto. Eso Entonces, hace Berizzo. y sí, Lo de pero Berizzo es no llegar a la sé. última Claro, pero eso no fecha. sirve, pues, porque A la lo última otro que fecha. sea ganan y pierden. Nosotros vamos arañando puntitos y perdiendo. Ese es el tema. Y Entonces la ración hay cada que vez se ver, queda. hay que ver, claro, está el caso que Venezuela Yo por creo que 2 Ecuador y Uruguay van a quedar muy mal después de por esta- eso Venezuela por 2 te tendría que asegurar los 6 puntos como pasó con Paraguay. Ahora Ecuador ya perdió. ¿A quién más le sacó? A Uruguay le sacó puntos. ¿Quién? Venezuela. Venezuela, a Chile. Y Chile juega ahora con Venezuela, de verdad. Venezuela le ganó a Chile, A Chile. y a Ecuador Claro. y empató un partido. Hablo que más. Paraguay tuvo los puntos más lógicos que podés tener, salvo Bolivia en el llano, ¿verdad? Que es algo que ni eso tuvimos. Pues Bolivia en el llano no rescató ni un punto, salvo contra Chile Y contra Paraguay. y contra Paraguay. Así de simple. Porque todo muy lindo, Así Federico, de pero triste. terminemos la No, agenda. es que yo estoy con el mismo tema. Yo no juega quiero. Uruguay con Brasil. Claro, va a perder. no, aparte yo ya hablé de funcionamiento y de la falta de ganar un partido importante que tiene esta selección. Ganar en Bolivia sería importante, más allá de cómo está Bolivia, porque hace mucho no lo hacemos. El archivo que marca una sola victoria, y estaba viendo que sacó Gerardo del archivo de ABC, Gerardo Figueredo, jugaba Ropero Infran, por ejemplo. Imagínate cuándo fue la última vez que ganamos. ¿Cuándo? 73. Sí, para Alemania 74. Famoso equipo que también hizo lo mismo Argentina, el tema de ir a la altura, el equipo fantasma, ir a la altura, aclimatarse, como se hacía hasta hace poco, ¿verdad? Que se mandaba un equipo y se aclimataba, el último que lo hizo fue Arce y salió mal, y después ya no se hizo, por la cantidad de competencias, pero tampoco es un partido, decimos, vamos a ganar, pero ¿hace cuánto no ganamos? Y estamos hablando del Peque Benítez, de Chilaverde, de Celso Ayala y compañía, aquel del 94, del 98, que me acuerdo fue sufrido. Era cerca de Cacupera, me acuerdo, diciembre del 90 y... del 96. O sea, que Y fue- llegó Chilaver sobre la hora y jugó. Claro, fue un Pero partido, empate. Fue un partido muy sufrido, Con un 0-0 Marcaría muy otro sufrido. empate. Y creo que Exacto. con Hermaño otro empate también. 0-0. Margarén le llevó a Cristino Jara, el goleador de las alturas. Sí. Le tuvo Yo nunca he visto 100 una días victoria ahí, no paraguaya en lo la altura por pudo eliminatoria. Entonces, Yo nunca he visto. ¿Cuándo le ganamos? Victoria, ¿no? Después de que No hubo. No, por eso. La única victoria que, fue un empate también. ¿Y en qué año pegó naciste? No naciste bien en el 73. El único empate más o menos fue No, empate, 3 empates. en Santa Cruz cuando jugamos en el 85, ¿verdad? Pero jugaba en Santa Cruz, Bolivia, no en La Paz todavía. Yo tampoco nací. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. En Cambios Urendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo.
Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Profesor, ¿por qué la titularidad, de Hernán Pérez? ¿Qué función tenía en el campo y si siente que cumplió con lo esperado? La función era defender a Isla y atacarlo posterior, sostener el ida y vuelta, pero evidentemente no fue eficaz, dado que en 5 minutos 2 acciones por esa banda nos provocaron la pérdida del partido. ¿Siente que el equipo quizás fue muy conformista buscando un empate? No, teníamos la posibilidad de encontrar balones para atacar o contragolpear, nos costaba presionar. En la primera parte estuvimos bien cerrados, en la segunda empezamos bien, pero en 5 minutos el partido se nos va de las manos. Sí, es verdad que no generamos ataque, solo una acción de desborde de Miguel y otra en que Pica tiene un pase en una contra que éramos más atacantes que defensas, pero evidentemente que el partido no fue bueno para nosotros, ni defensivamente estuvimos ajustados hasta los minutos del 25 donde recibimos los goles, y en ataque no generamos nada. Buenas noches, profesor. Hoy se han visto en sus futbolistas niveles individuales muy por debajo de lo esperado. ¿Por qué en sus clubes tienen un gran nivel y en la selección no demuestran ese mismo nivel? No me gusta puntualizar en lo individual, ni mucho menos de perder. Parece que uno quiere liberarse de la responsabilidad y no es el caso. Si jugamos mal es responsabilidad mía. Ya le digo, jugamos defensivamente bien hasta el gol, después ofensivamente nos costó mucho, no encontramos profundidad en banda, teníamos 4 jugadores de corte ofensivo y aún así no atacamos bien, y no fue un buen partido en ataque para nosotros, para nada. ¿No le parece que demoró mucho para introducir variantes y el ingreso de Robert Rojas nuevamente como lateral, atendiendo que venía de un desgaste importante ante Argentina y teniendo otros defensores para usar en esa posición? No, Robert estaba bien. Después hacemos cambios porque evidentemente el resultado no nos favorece. Hasta ese momento éramos capaces de encontrar a Miguel y de esperar una jugada que libere el ataque. Pero sí que en ataque no combinamos bien, no pudimos conectar a Miguel con nuestros atacantes y en un descuido se nos escapa por banda y recibimos 2 goles por banda derecha, que era la banda más protegida. Una de las cosas que más se le cuestiona es hacer jugar a jugadores en puestos que no están acostumbrados, y hoy pasó eso nuevamente con Pérez. ¿Qué es lo que pretendió haciéndolo jugar por izquierda? ¿Por qué no corrigió eso nunca? Y lo otro, ¿por qué nuevamente hoy pudiendo más, viendo al rival que no nos superaba y teniendo que ganar nuevamente un cambio hombre por hombre, por qué le cuesta tanto animarse a más? Mire, teníamos 4 delanteros en la cancha, Miguel y 3 atacantes. Hernán Pérez ha jugado por derecha y por izquierda en su carrera muchas veces. Es un hombre muy dinámico. Quisimos emparejarlo con Isla para sostener ese ida y vuelta, un lateral que te ataca mucho, pero fue ineficaz en algunos momentos y lo pagamos caro. Y la última, profesor, ¿qué le parece el nivel del equipo arbitral esta noche? No opino de los árbitros habitualmente, y menos cuando puede parecer una excusa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos, o en nuestras sucursales con mínimos datos. Te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Comunicate al 021-495-950. Crédito Amigo, la mejor cobertura
cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Con el Beer Cooler Midea disfrutase de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea número 1 en el mundo. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. A ver, vos por ejemplo, Ariel, ¿qué cambios harías? ¿Qué equipo vas a poner contra Bolivia? Y tengo que jugarme en el todo por el Mira, todo. hay dos bajas sensibles. Vaca está pagada Vaca de su Espera. 1-4-1, dos delanteros, pongo acá a Curromero que me dé más juego. Y el todo por el todo. Acá ya no hay... Bueno, pero da tu equipo, ¿cuál? ¿Qué dos delanteros quiénes? Amarilla Luis. Tres bajas tiene Bolivia. Por eso te estoy diciendo, hay un lesionado, está lo de Vaca. Creo que Achís, o sea, su saga central se pierde. Uno por amarilla, el otro por lesión. Un poquito de ahora. Sí. Una cantidad de... y Más allá después de lo de Bolivia y la baja, ¿verdad que? Bolivia tiene 4 bajas, creo, o sea, 2 amonestados, o sea, 2 por tarjeta amarilla, 1 por la roja y el otro lesionado. Entonces, contra Bolivia es una moneda al aire. Puede caer cara o cruz. Pero para eso van a tener que ayudarle al viento, ayudarle a la muñeca el que tira, y de eso seguramente vamos a hablar con el equipo eventual. Pero los partidos en La Paz, ayer por ejemplo Perú-Bolivia, en el peor momento de Bolivia viene el gol. Los peruanos se querían morir, porque en el primer tiempo Perú fue mejor. Bueno, pero... ¿qué equipo? Anthony Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Arzamendia, Richard Sánchez, Morel, Cacu, Almirón, Luis Amarilla y González. Que salga lo que salga. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell, dura más, mucho más. Tu equipo, Federico. Y Silva, Anthony Silva. La defensa es la misma de Ariel, Escobar, Gómez, Alonso, Arzamendia. En el medio... voy con Sánchez. Voy con Florentín, que tanto nos pasamos hablando que con Guaraní había hecho un par de grandes partidos en la altura. Y Romero Gamarra, sí. Amarillo puede jugar abierto por izquierda, ¿verdad? Sí. Y González en el medio y Brian Zamudio a la derecha. Ese es mi equipo. Le doy descanso a Almirón, a Ángel. Y arranco con estos tres y con Florentín haciendo dupla allí, un partido casi de tránsito libre con Cachorro, porque si no voy a irme de vuelta a la contención, a esperar todo, a tirar un pelotazo de 100 metros para que corra. Entonces salgo a buscar la victoria, y con este equipo creo que puedo estar cerca al menos de buscar la victoria. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Cafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños polidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías.
más. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos Sanitarios. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el chore queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Dani. Vos sabés que antes de este experimento que hizo Berizzo ayer, cuando yo vi la lista original, yo pensé que Hernán Pérez se lo había convocado para el partido en La Paz. Porque, viste, recién hacíamos el recuerdo de los partidos, y más allá de que terminó con derrota, para mí el partido donde más cerca estuvimos de ganarle a Bolivia en La Paz fue ese que estuvimos. ¿Te acuerdas cuando hablaste lo de Iturbe? Ese partido, y ahora estoy viendo el archivo, Hernán Pérez e Iturbe jugaron como los extremos. Por eso cuando yo veo a Hernán Pérez, digo, bueno, capaz revisó el archivo y dijo, Hernán Pérez jugó bien. Vimos para qué había sido que lo convocó Berizzo para ser el marcador de Isla. Vos sabés que yo tengo otra idea para el partido de esta moneda al aire. Yo primero voy a decirle a todos los que juegan en la altura, ustedes preferencia. Y creo que los compañeros ya pusieron a todos quienes están allí, o sea, arrancando por Anthony, Juan Escobar, lo de Cocolizo, Brian Zamudio, Richard Sánchez. Entonces, yo quiero adecuarme a los que están en la altura, a Totín, y agregarle a otros jugadores. Brian Zamudio también, ¿eh? Sí, por eso. Entonces, yo tu trío, ese también es el mío. De Brian, Totín y Carlos González. Entonces, arranco con Anthony en el arco, con Juan Escobar, Gustavo Gómez, salvo que me diga que a él le va mal o se sintió mal en la altura, yo lo pongo a Fabián Balbuena y Junior Alonso como 4. En el medio, Cachorro. Florentín demostró con Guaraní en esos duelos de La Paz que no... Es más, él hace un gol en el minuto 96 contra Bolívar o de Strongest. Villasanti y ese trío. ¿Por qué yo armo esa línea de pelota parada? O sea, veo un partido donde no sé si Arzamendia, que viene desgastado, me va a poder hacer ese ida y vuelta y sus centros en la altura, más allá que centró bien contra Argentina. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tener esos tiros libres random, esos que están allá a 40 metros. Que suba Fabián, Junior, Gustavo. Entonces, ese es el equipo, de decir, los que están un poco más acostumbrados a la altura, más a estos jugadores con este perfil, de tratar de ganar en pelotas sueltas, porque si ya se desbarató el tema de que no queremos ser protagonistas de local o visitante, nos gusta la posesión. Repito, la posesión de Paraguay en este 2021 ronda los 42-43%, que es una enormidad, porque hay que también profundizar la estadística. Por eso, ayer en el primer tiempo fue 69-31, 70-30 para redondear. En el segundo tiempo terminó siendo 50-50. ¿Pero ¿sabes por qué? Porque cuando vos estás perdiendo un partido, claro que vas a tener más tiempo el balón. Por eso Paraguay le ganó la posesión a Brasil, que fue 52 más o menos. Sí, estuvimos perdiendo todo el partido. Entonces, en Bolivia yo no quiero ni la posesión, eso de descansar con la pelota. Entonces, yo pongo un equipo combativo, que tenga media distancia. Mira que en algún momento, no te digo para titular, pero en el segundo tiempo, hasta Gastón Jiménez que tiene patada, que tiene remate en media distancia. Porque repito, si hay un partido que es totalmente fuera de contexto, es un duelo contra Bolivia en La Paz.
distinto a todo, y como estás mencionando, si yo voy mentalmente, que me acuerdo muy bien de casi todos los partidos, desde aquel del Peque Benítez hasta el último de Arce, el más cercano para ganar fue el último. Sí. Y que perdimos 1-0 por un accidente. Y ese fue como el de ayer. Le echan a un boliviano y ahí dijimos, bueno, acá está, vamos a ganar por fin. Y después se hace esa jugada de Moreno Martín que le pega a Gustavo y el gol en contra de Gustavo Gómez. Exacto. Veo acá el equipo fue Anthony, Patiño, lateral derecho, Gustavo Gómez, Pablo da Silva, Junior Alonso. O sea, Junior ya jugó como 4 ahí. Marco Riveros, Néstor Ortigosa, que hizo un buen partido, Celso Ortiz, y adelante Hernán Pérez, Iturbe y Nelson Aedo. ¿No? Mira vos, qué equipo, ¿no? Después entraron, los dos entraron, los Romero y Cecilio Domínguez. Hoy, como todos los 11 de octubre de cada año, se festeja el Día Nacional de la Yerba Mate. Y en esta ocasión celebra con una de tus hierbas favoritas, compuesta Pantalo Limón, Cuña Guapa, Menta y Boldo. Además, participa del sorteo de kit de Yerba Mate Indega. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Nuevo Forca Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Taperú Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Vamos a los teléfonos. Pido brevedad a los oyentes, por favor, para que todos tengan la oportunidad de hablar. 41-51-730, 41-51-731. Próxima fecha, el jueves, la clasificación. Yo sé que no te gustan los números, Ariel, pero con Dani y Federico nosotros tenemos que hacerlo. Está muy bien, yo me retiro. O sea, la calculadora no me gusta. Está todo desteñida, está todo, la tecla está... Ya escuché que dijiste que ya se cambió las pilas varias veces. No, entonces yo hace 10 años estamos con eso. Permiso. Se levanta Ariel. Bueno, esto ya es... No, esta carga populista que no. No querés ver si Ariel va a ser de tu lista de concejales y eso. No, a mí no me interesa el sistema 2 ni cuántos votos hicimos. No me gustó la elección que hice hoy, entonces yo ya me voy. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp +595 212891.000. Nuestra Señora de la Asunción. Estamos con Álvaro Rodríguez, colega de Supermanía de Bolivia. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti acá desde la ciudad de La Paz. Exactamente acá en la sede de gobierno tenemos las 11 de la mañana con 47 minutos, con un clima bastante agradable, bueno, y viviendo un paro cívico acá en la ciudad de La Paz. Estoy dispuesto a responder las preguntas que tú quieras, Bruno. Adelante. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Acércate un poco más al teléfono para que te escuchemos mejor. Quiero preguntarte, bueno, primero lo de la victoria de Bolivia. Vos sabés que vi el goleador de la eliminatoria, Moreno Martins, con 8 goles, supera a Messi inclusive. Estaba fijándome en ese detalle. ¿Y cómo le vino a ustedes esta victoria frente a la selección de Perú? Y lo que esperan del choque ahora frente a Paraguay el jueves. Bien, un fuerte abrazo nuevamente para ti, Bruno, acá hasta Asunción del Paraguay. Bueno, acá se tomó con muy buena manera la victoria de la selección boliviana, a pesar de que no se ha jugado bien, pero se ha conseguido la victoria, y creo que en esta clase de campeonato, como es la de las eliminatorias, más que jugar bien, lo que necesita es sumar puntos, sumar unidades,
y creo que Bolivia hizo su trabajo frente a Perú, y es por eso que, bueno, acá entenderás de que por ahí la victoria alegró mucho, pero bueno, da un poco de oxígeno más a Farías, da un poco más de esperanza a la selección boliviana de poder seguir compitiendo en estas eliminatorias. Pero bueno, creo que acá Marcelo Martins ayer no hizo un partido adecuado a su altura de marcando goles, pero sí sirvió para que, bueno, la selección boliviana mediante Martins tenga ese empuje en el ataque. Eso es lo que hemos sentido acá en la selección boliviana, que ahora espera la selección paraguaya para este partido, donde también se espera conseguir otras 3 unidades y acercarnos un poco más, por lo menos a esta zona de repechaje. Eso es lo que te puedo contar al momento, ¿no? La selección boliviana que va a esperar a la selección paraguaya con muchas bajas tendidas, pero de todas maneras el técnico Farías va a tener que armar un rompecabezas, por lo menos para poder armar lo que es la defensa de la selección boliviana. Ese es el ambiente que se tiene, ¿no? Ha pegado muy bien la suma de las 3 unidades de la selección boliviana, pero ahora hay que ser cautos y hay que armar un rompecabezas, como te digo, para poder tener el equipo titular que enfrente a la selección paraguaya. Álvaro, Bolivia encaró este combo con... porque vi que a Guayaquil habían ido algunos jugadores del llano con los extranjeros, como que se mentalizaron para jugar estos 2 partidos en La Paz. Ayer le salió bien, y la idea de jugar con más jugadores acostumbrados a la altura, incluyendo el partido del jueves. ¿Y quiénes son las bajas que va a tener Farías para el encuentro ante Paraguay? Sí, tienes mucha razón. Creo que el objetivo era sumar las unidades acá en casa, ¿no? Ganarle a Perú primero y ahora queremos ganarle a Paraguay. Está complicado porque las bajas se sienten ahora, ¿no? Por ejemplo, te puedo indicar de que las bajas más sentidas, por sumar su 5ª tarjeta amarilla, va a ser la de Adrián Jusino en la defensa, como también la de Leonel Justiniano en la mitad de la cancha. A ellos hay que sumar la expulsión de Henry Vaca, el jugador más explosivo que tiene la selección boliviana, expulsado, y también hay que tomar en cuenta la de Luis Akim, que se ha lesionado, tiene una rotura de ligamento de la rodilla derecha, así que es una baja sentida la que tiene la selección boliviana, con Luis Akim también en la defensa. Esos son los problemas que tiene la selección boliviana. O sea, Álvaro, Bolivia, corregime si estoy equivocado, o si no es tanto así, desde que arrancó las eliminatorias llega más diezmada que nunca para un partido. Sí, totalmente diezmada, porque en la defensa te indicaba de que ayer se tuvo que improvisar con un central como es Marque Numba, que juega como lateral derecho, por ahí te puede jugar como en la mitad de la cancha, pero tuvo que entrar Marque Numba a reemplazar al lesionado Luis Akim. Entonces me parece que la defensa va a tener que ser con Marque Numba justamente y Jairo Quintero, que estaba en la banca de suplentes. En la mitad de la cancha tiene el reemplazo Leonel Justiniano con Fernando Saucedo, y bueno, esta es la baja más sentida, ¿no? También la de Henry Vaca, que va a ser un extremo. Se espera de que puedan encontrar un jugador explosivo para que pueda reemplazar a Henry Vaca tras esa expulsión, pero sí, Bolivia va a jugar este encuentro con muchas bajas, te decía, 5 bajas sentidas que le tiene la selección boliviana para recibir a la selección de Paraguay. En el tema del aforo, ¿cuánta gente ayer estuvo ante Perú y cuántos esperan? Ya que leía que Farías pedía que crean en la selección. Sí, ayer el público masivo fue la peruana, ¿no? Hubo bastante público peruano. El boliviano por ahí perdió esa fe en la selección, pero apareció sobre el final. Me parece que para Paraguay, ahora con esta victoria, va a aparecer el pueblo boliviano, el hincha boliviano, así que ayer aproximadamente veíamos en las imágenes que habían unas 15.000 a 17.000 personas, ¿no? Y ahora se espera un poco más, por eso que Farías hizo el llamado al pueblo boliviano para que vaya a apoyar a la selección boliviana, así que se espera mayor cantidad de hinchas para este partido. Álvaro, muchas gracias, muy amable. Un abrazo para ustedes, compañeros. Cuando gusten estaremos con los contactos internacionales. Un fuerte abrazo de parte de Fútbol Manía. Gracias. Ahí está Álvaro Rodríguez, nuestro colega de Bolivia. Fútbol Manía. Fútbol Manía, más diezmada que nunca. Son otro... Llega a Bolivia. Vamos a los números. ¿Tenés los oyentes? Hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va? ¿Con quién hablamos y de dónde? Juan de San Lorenzo. A ver, te escuchamos atentamente. Bueno, Bruno, aparte de los culpables son Harry, los Miguelitos, yo creo que la de los jugadores y ustedes también tienen la culpa, porque cuando se les llama al técnico no le dicen nada, cuando no le dicen
pero ya vamos, por poco no se van a ir de eso, no sé, Bruno. No sé, no es nuestro caso, no es nuestro caso, pero no le escucho muy bien al oyente, me parece que está hablando por celular. Vamos con más oyentes. En Electrovan estamos de aniversario y tenemos estas increíbles promociones para vos. Con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para ganarte una increíble camioneta Ceres 0 kilómetro. Y por si fuera poco, participas de sorteos mensuales. No te pierdas esta gran oportunidad y acércate a una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Hola. Hola. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Mal. Pero te voy a hacer una pregunta muy difícil. En la vida hay cosas inservibles. Y decime de estas 4 cosas que te voy a decir, ¿cuál es la menos inservible? El lápiz de color blanco, el salvavidas de nadador, Hernán Pero Berizo. ¿Cuál de esas sirve menos? Petrosur suma una estación más, se habilita una nueva estación en calle Última, avenida Defensores del Chaco, esquina Doctor Sosa, vení a conocer y de paso cargas con un descuento de menos 300 guaraníes en todos los combustibles. Petrosur sigue expandiéndose para que sigas cargando al menor precio del mercado con calidad internacional certificada. Hola. Bruno. ¿Qué tal? Ariel te habla. Ariel, ¿cómo estamos? Ariel, Bruno te Ariel, escucha. Dale, ¿cómo está Ariel? Bien, Ariel, bien. Mi opinión sobre el tema es que desde que ya no el problema ya solamente Berizzo, nomás ya ni los jugadores, ya desde que asumió Harrison la presidencia, la selección estaba mal, la selección y el fútbol paraguayo en sí también. En la eliminación en la Copa Libertadores, Sudamericana y la selección. Yo creo que está de acuerdo usted, Díganme, por favor, que estén de acuerdo en eso. Que es Harrison el problema. Por favor. Está bien, gracias por participar. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Tus motos Taiga vienen con regalos. Durante octubre en Inverfin encontrarás la motoneta 122G Full, motor 110cc, en cuotas de 299.000 guaraníes. También la Taiga 150 Sync Full, motor 150cc, refrigerado a aire, en cuotas de 315.000 guaraníes, con 15.000 kilómetros de garantía y un portacelular impermeable de regalo. Visita una sucursal de Inverfin o la fanpage de Taiga. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Buenas tardes. Y fuese con Bruno. Te está escuchando, señor. Me gustaría hablar con Bruno. Te está escuchando, señor. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Todo bien, todo tranquilo. Principalmente mi pregunta es para Bruno. Él como director, porque él es el director ahí del equipo. Le tiene a Ariel, le tiene a Chun, a Federico. ¿A qué va que llega? A ver, dale, ¿cuál es tu pregunta? ¿Y qué va a pasar si vos sos ineficiente con el equipazo? Me van a echar la patada, pero en 5 segundos. ¿Y por qué no ocurre lo mismo con nuestro director técnico? ¿Quién es el jefe que no está haciendo su trabajo como corresponde? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Y por qué somos tan complacientes? Vivimos diciendo pavada y se nos va a otros mundiales de la mano. ¿Y por qué ustedes que tienen el micrófono, que ustedes pueden hacerse eco de nosotros lo que no podemos, porque tenemos que estar llamando 40.000 veces para que se nos escuche 30 segundos? Ustedes hablen, pongan mano dura. Vos como director técnico sabes lo que es tener una responsabilidad tan grande sobre tu hombro. Entonces creo que lo mismo hay que hacerle sentir a este tipo, porque no es una joda. No podemos nosotros seguir sacándonos fotos con jugadores extranjeros. No podemos desculturalizar nuestro país. Pedimos el cariño hacia algo tan importante como es el fútbol. ¿Qué es lo que nos está pasando? Vamos a dedicarnos a patinar sobre hielo. Dentro de poco ni hielo tenemos que tener que empezar a producir hielo para poder cambiar de deporte, ¿ya?
En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instar a los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed, te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguiros en las redes sociales y entérate más. Perdón, ocurre que fui a coordinar algo con los muchachos de producción y por eso le contesté al oyente, pero que estábamos a 2 pasos, por eso Ariel dijo que yo le estaba escuchando al oyente y efectivamente le estaba escuchando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, señor, ¿cómo le va? Bien, bien. Primeramente le quiero decirle que cuando se terminó la Copa América este tipo se tenía que ir ya. Se le dio otra vez la oportunidad en el segundo cupo no se le echó otra vez. Se le dio como fuera un ídolo en el partido de Argentina donde no hicimos nada. Nada. Hoy se tiene que ir ese tipo, no tiene que dirigir más contra Bolivia. Yo creo que la gente tiene, y ustedes los periodistas, tenemos que echarle hoy al tipo. Y tiene que dirigir un paraguayo cualquiera, porque el resultado que él quita, cualquier técnico te va a quitar de acá. Jugar a los empates, jugar a los achiques y no salir nunca de eso, no. Yo creo que un técnico paraguayo tiene que asumir. No, después de que nos eliminemos, le traemos a un paraguayo para decidir jugar 3, 4 partidos y después le culpamos a los paraguayos otra vez. Si sucede eso, los técnicos paraguayos no tienen que asumir más después de esta derrota contra Bolivia, después de esta eliminación, los técnicos paraguayos. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas de todo el país. Precios increíbles y la mayor variedad en heladeras y muchísimo más. Escucha esta super oferta. Heladera Midea de 300 litros. Precio normal. 18 cuotas de 256.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. www.bristol.com.py para más información. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Ariel? Bien, ¿quién habla? Jerónimo. Jerónimo, contanos tu opinión, tus sensaciones sobre la selección. Ya, que ya es sencillo, mano, ya se queda ya la selección, pero tiene que ver para seguir bien, digamos, un técnico bueno que pueda ir desarrollando de a poco, pero esto ya termina para Paraguay porque a Bolivia acá no se le ganó y allá peor, allá Bolivia, ¿te acordás que un tiempo Paraguay está ganando 2-0 y después perdió 4-2? Y estamos en la misma situación, no hay uno que pueda hacer las cosas en forma, eso nomás lo que dice Ariel, que ya no se va a la selección. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Hola. Pasamos a la otra línea, por favor. Hola. Impresionante. Llegó octubre con estos super descuentos donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100 y DESA, máximo respaldo a su inversión. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Hola, Horacio, ¿qué tal? Horacio, ¿cómo estás? Mal. Seguro. Yo creo que todos tenemos la culpa de no manifestarnos seriamente, pero así, a full. Y sobre todo también somos muy generosos en todo, aceptamos todo. Y la prensa también, muy generoso, ¿verdad? Hola. Sí, te estamos escuchando, Horacio. No, estoy diciendo nomás que la prensa que tiene el micrófono y de repente somos muy generosos. Hay que, no sé el término, pero hay que putear más, hay que mandarle ya todo a la mierda, ¿no? Todo lo que están en la dirección de la Liga Paraguaya, todo mal.
Hoy, como todos los 11 de octubre de cada año, se festeja el Día Nacional de la Yerba Mate. Y en esta ocasión celebra con una de tus hierbas favoritas, compuesta pantalón limón, cuña guapa, menta y bolo. Además, participa del sorteo de kits de Yerba Mate Indega. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Hola, buenas tardes. Pasamos a la otra línea. ¿Cuál es el orden de partido? Arrancamos nosotros a las 5, ¿verdad? Sí. El jueves la eliminatoria. 5 de la tarde, Paraguay o Bolivia-Paraguay para mencionarlo en orden. Después a las 18, Colombia-Ecuador. Colombia-Ecuador. Espera, que no Colombia, conviene. Ecuador. Espera, yo sé que no te gusta. Espera, Dani, vení vos con Federico, vamos a hacer. Que pierdan los dos y diría alguien, ¿verdad? No, y No, pues era con normalmente 15, hay 4 16, ¿no? veedores luego en la mesa, ¿verdad? Y un veedor se abre, se levanta y se va. 15-16. Colombia 15, Ecuador Yo, 16. Maya, y yo que aplico lo mismo que Que dije un aquella empate vez. no conviene 0-0. No. Yo lo veo más como rival a Ecuador que a Colombia. Primero, el análisis futbolístico. O sea, que Colombia gane. Claro. Y eso ¿Dónde que- se juega el partido? En Barranquilla. Y eso que Ecuador está por encima de Colombia. Pero ¿sabes por qué? Además de lo futbolístico, hay que recordar que Paraguay tiene que visitar a Colombia. Y nuestro técnico ya dijo, no, Colombia es un equipazo que ni de local podíamos aspirar a ganar. Y a Ecuador lo recibimos acá. Y Ecuador es un equipo que baja notablemente cuando sale de Quito. Y ayer se mostró en Caracas ganando 1-0, le dio vuelta la Vinotinto. ¿El próximo cómo? ¿Cuándo es? Noviembre. Y arrancamos con Chile acá, ¿verdad? Sí. ¿Y después? Para Barranquilla. Bueno, sigamos en orden, por favor. Tenemos los oyentes. Y vos sabés que es el otro plus que ayer enfatizamos, ¿verdad? Que el otro gancho para ganar ayer era que ganando ayer se terminaba todo el ciclo, Vidal se iba a pelear con los periodistas, Bravo le iba a pegar al canchero y todito iban a renunciar. Es más, ahora leo al presidente de la ANFP que dice, Pablo Milá fue tajante. Si no ganamos el jueves nos sirve lo que hicimos contra Paraguay. O sea, lo que te quiero decir es, si por allí Venezuela saca un buen resultado, Chile acá ya no va a ser el Chile que salió a comernos vivo. Si le ganan a Venezuela, allí sí confirmaremos que hemos levantado a un difunto. Bueno, a ver, vamos a hacer la calculadora entonces, Ariel. Yo postulo para que gane Colombia. Bueno, que gane Colombia. ¿A cuántos va a ir? Y Colombia va a subir a 18. ¿Y nosotros ganamos? Si ganamos, 15. Pero ¿a qué puesto va a ir Colombia? Callate porque vos no te gusta la calculadora digital. Pero vos tenés la tabla también, horario, para seguir. O sea, ayudarnos en todo caso. Yo sé que... Yo menciono y usted va a hacer el cálculo matemático. Bueno, anticalculadora, Ariel dice que... Los calculadoristas, es un momento ahora, sí. Es que en la vida hay que hacer cálculos. No, porque no se puede toda la vida hacer cálculos. No, salvo que sea un mega, porque... O anda haciendo cálculos justamente ahora, Ariel. O así hacer que no venga cálculo de con otro historia, no, vamos a otro no, nivel. vamos a Yo empezar hago a- cálculo de Sí, ingreso. pero hago cálculos factibles. Sigamos, por favor. Bueno. A ver, si Espera, gana Colombia. Sí. Pero esta es la mía, capaz haya otras personas que piensen otra cosa. ¿Federico? Vos ya sos anticalculadora también. Me da la impresión de que está con la línea claro, Ariel. porque ayer hicimos, nos tiramos todo y... No es el suspiro tuyo antes. Ayer si le ganamos a Chile, hicimos el cálculo y... ¿Cuánto le había ganado el 3-0 para quedar quinto? Aquí lo hicimos el cálculo, ¿eh? Sí. Claro. Digo que Y con también 3-0, dijimos, sí. no había forma, Sí. ganamos, después Y si nos ganamos quedamos. 1-0... Ganamos 1-0 y quedamos sexto. Quedamos No. sexto, pero... No, ¿cómo que sexto? Van a quedar Pero de sexto. pronto... No, pero también dijimos, aunque perdamos... En guaraní no quiero decir Aunque lo que perdamos pasó, no nos alcanza Perú, por ejemplo. No, claro, o sea, Sí. fíjate, porque mirá si, para dimensionar, mirá si ayer Ecuador y Perú ganaban sus partidos. Pero yo citaba esto porque si gana Colombia, Paraguay, que el escenario es triunfo. 18-15, triunfo de Paraguay. Entonces, ¿sabes qué? Paraguay va a quedar a un punto del repechaje y zona mundialista. Ah. Si acá se hizo todo un alarde de que estamos a 2 nomás de la zona repechaje. Y si Uruguay, que juega en Brasil, que viene de comerse una goleada, pierde. Y Brasil va a querer asegurar ya su... Vos sabés que ayer ya Brasil lo entró lo medio... Está en otro los muchachos. y por Yo eso creo que te digo, ya mira está- que... ¿Y qué pasa si Uruguay se va y Yo- le gana a Brasil o que sea? Yo no sé si está para... Vea, ponemos Uruguay. ¿Cuántos puntos tiene Uruguay? 16. 16. Pues yo digo, yo quiero que Cuarto. ganen Colombia y Brasil.
Entonces, ¿qué tal para el batacazo? O sea, Uruguay se le gana a Brasil. Y no tenés que descuidarte. y mira, ayer Uruguay. Argentina 3 Pero ahora están tocados del orgullo. La sangre charrúa. Pero le cuesta, le está costando mucho, ¿no? No, te cuento O sea, más. ya, no sé. No, pero Ariel, ya no, ya pero vas a que- renegar de tu sangre Ariel, guaraní Ariel, también, Ariel. pero ahora Ariel. No reniego, pero... Pero, Ariel, lo que yo no entiendo, vos querés que le vaya mal para eso. O sea, espera, vos sos anticalculadora y acá estamos proyectando y vos querés... Y no sé para qué caí en el juego también. Por Yo tengo eso, acá, bueno, por sí, eso. no sé, yo acá- No, lo que te digo es, yo creo que desde lo poco que suma Paraguay, lo bueno sería que Ecuador y Uruguay pierdan puntos, porque a Ecuador y a Uruguay todavía los tenemos que recibir, ya que jugamos en Quito y en Montevideo respectivamente. No va a faltar el que quiera ser más purista de la matemática y decir, no, yo quiero que Ecuador le gane a Colombia y si Paraguay suma de a 3, lo iguala. Si Paraguay empata, va a ser la misma historia antes de este combo. Entonces, ahí están las probabilidades. Pero todo esto, repito, desde el tercero hasta el octavo, 6 puntos de diferencia. El tercero tiene menos de 50% de efectividad. O sea, hoy terminan las eliminatorias y Sudamérica mandaría, no a los mejores, mandaría a los mejores que son Brasil y Argentina y a los menos peores. Y ni en esa lista de menos peores entramos en estos momentos con... Fíjate que Brasil y Argentina hasta tienen el lujo de tener un partido menos, porque se suspendió Claro. que enfrentaron ellos, ¿verdad? Y tiene esa diferencia. A mí no me gusta un empate, ¿eh? De Ecuador-Colombia. Sí, Colombia tipo Paraguay, el rey de los empates. Empató en La Paz, empató Colombia en y la Asunción. Paraguay son los equipos que más empataron en las eliminatorias. Sí, 6 en total. No se define todavía, entonces un empate tampoco me disgustaría, no crece ni uno de los dos, siempre contando que Paraguay gane, ¿verdad? 15 puntos y que hay una expectativa de poder recibir a Ecuador. Uno cree que Brasil como local Le va a ganar a Uruguay. sí, con su público, aparte que creo que juegan en Manaus, Uruguay complicado. Ya la eliminatoria anterior ya había un grupo en el periodismo que lo quería sacar a Tavares, imagínate ahora. Está duro el tema en Uruguay, también con la prensa, ¿verdad? Y con el maestro Tavares. Acá me dice alguien se habla mucho que- de Muslera, lo que le pasó ayer en el primer gol, que el arquero de Nacional tendría que ser el titular. O sea, leí varias cosas donde está fuerte el tema. Se perdió el idilio que hubo hasta Vos acá- un vos- cierto tiempo Bruno, en Uruguay. Bruno Fe, Ariel, vos sacás Brasil y Argentina y vos lees la prensa de los países desde Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Perú, y Todos lo que era putean. Chile. Parece un concurso de quién es más... Y yo creo que eso también ha cambiado con el tema de redes, con el tema de lo que estamos padeciendo. Cuando acá hablábamos del tema de nuestros clubes. Inclusive fíjate de cómo también percibe la audiencia. Entonces yo creo que es un juego de sufrimiento. ¿Cuántas fechas sí. quedan? Acá me dice Luis María, gracias Luis María. Bruno, hay que hacer 13 puntos para entrar al repechaje con 26, dice. A mí no me sorprendería que esta eliminatoria para Qatar rompa el récord. Porque el No, récord... pues la línea está muy baja. Claro. ¿Y ¿verdad? cuántos puntos tenemos? 12. 12. Tenemos que hacer 13 puntos. 7 fechas, ¿no? 7 fechas. Quedan a partir de ahora. Sí, pero... Viste que siempre... ¿Y el repechaje contra quién vamos a jugar? Eso se tiene que sortear. Porque es un sorteo. Porque ahí, a ver, está Oceanía, Asia y CONCACAF. Por eso Uruguay una vez jugó con Costa Rica y otra vez jugó con Australia. Perú la vez pasada jugó con Nueva Zelanda. ¿Te acuerdas de ese partido que hubiéramos ido en Barranquilla? Los muchachos ya estaban haciendo el tour para ir a Nueva Zelanda, estaban haciendo en la vuelta. Y Perú fue el que jugó contra Nueva Zelanda. Pero no, mira, 13 puntos, sumar 26. ¿Y cómo vas a hacer 13 en 7, 100, 11 y 7, 12? O sea, matemáticamente te rebato eso. Pero, No, ya sé, Claro. lógico. Pero ¿cómo jugamos el tema, pues? Bueno, seguirán, vos no querés hacer cálculo, hermano. No, pero hago ya cálculo, ponen- hablo yo de la cuestión la más esperanza, práctica, lo más último que se tangible. pierde, y no, Más tangible, que es el falta nuevo vos nivel de solo juego. te entregas muy rápidamente. será. Es que la experiencia, pues, a ver, el primer conocimiento del hombre, que se basaba en experiencia, y las dos experiencias anteriores de eliminatoria, así estuvimos, y bueno, la tercera yo estoy entregado ya con esta cuestión de la calculadora, porque no sirvió para nada. Bueno, ¿Cuál es el siguiente partido? el partido Argentina-Perú, 20-30 horas. Que gane Argentina para ustedes, ¿verdad?
Mongo. Que vos querés que Perú No, también. usted es anti-Paraguay. Pero por ustedes eso. no me están Somos haciendo la anticalculadora. calculadora. No, vamos, estamos haciendo cálculo para... Ustedes están haciendo el Ariel, cálculo. espera. Yo simplemente no sé, Ariel, hice un una comentario. cosa es que sea anticalculadora Sí. per se. De entrada le puteamos a Berizzo, media hora de editorial hicimos, no sé qué más lo que querés. No. Pero Ariel, una cosa es que sea anti por la metodología. Otra cosa es que desees que le vaya mal porque recién No, la garra, charrúa, y ahora decir, ¿usted quién que gane? Y yo creo que Argentina y Brasil ganen. te digo nomás que... Pues digo, si se pudiera, que porque pierdan. Mira que Brasil y Colombia y Uruguay, Ecuador entren en violación deportiva y los dos todo pierdan. todo un clásico. Te digo nomás que no hay que descartarle a Uruguay a pesar de su goleada. Acordate que yo te dije, cuidado con Chile, que está herido y en medio de Ariel, me hace situación decir que extrema. Nosotros le dejamos... ¿Qué dijiste? Levantamos, Levantamos no hay que... Sí, y bueno, ese pero, primer tiempo tampoco es que fue entre los chilenos ¿Y lo de Perú? Y bueno, nosotros vamos a ganar a Bolivia así, en esa situación. Pero bueno, a ver, sigamos. Argentina-Perú ya dije. Chile-Venezuela, 21 horas. Y ahí que Venezuela haga lo que no pudimos hacer. Por eso yo citaba recién las declaraciones. Y un empate nada y resultado ahí, como decía don Juan. No, pero que gane, ya que estamos soñando, que gane. No, pero tampoco vamos a ser Mira, soñadores así por... Venezuela llegó a ganarle a Chile. Es un partido que mucho les dolió. Y ellos tienen ese partido y el partido que nosotros le ganamos 3-0 la última vez. Porque por perder 3-0, ellos quedaron fuera del repechaje contra Perú para Rusia 2018. Y acá dijo, esta victoria contra Paraguay es una motivación, pero no vale nada este triunfo si no ganamos el jueves. Así ellos el jueves van a vivir lo mismo que se vivió en la otra vez previa. juegan en San Carlos de Apoquindo. Y yo creo que ahora en mayo no van a querer salir, porque mira que hubo un ambientazo. ¿Qué ambiente con hubo? el juego de luces. No, pero el apoyo del público. Pero hay que ver, están preocupados porque silbaron el himno de Paraguay. Y ya había... Después las cosas que tiraron en el córner y porque compañía. la FIFA ya les advirtió, porque contra Brasil en la cancha de Colo-Colo habían hecho lo mismo. Y algún que otro grito, ¿verdad? Que no se permite más. Y no, era porque los chilenos son del primer mundo, que esto es lo más parecido a Europa, que esto. ¿Viste que es todo bola? No, pero en Animales, fútbol no. Empezaron a tirar cosas ahí como... No, en claro fútbol, que sí. en fútbol. No, eso te digo, en fútbol no. El tema... Después salen... Económicamente ellos creen que son parecidos a Europa, pero en el fútbol... En fútbol no Acuérdate, hay. los grupos más ultras son los de Colo-Colo y la ¿sabe Universidad qué? de Chile. Salvajes son. No. Salvajes son, hermanos queridos. ¿Sabes qué? Acá nosotros somos, no sé... Sumisión. Carmelitos descalzos. No, sumisión. Y Porque fíjate cómo estamos- si vamos a hablar de ellos por el boleto estudiantil, se levantaron. Si vamos a hablar de... No, acá, ellos no creo son que- sumisos para nada. Y por eso te digo, no. Esto ya es, esto no es ser sumiso, esto es ser No, pero- maleducado. pero en ser- cancha. No, pero vos te acordás, hay mucho hecho en Chile. El partido Olimpia Cobrelón no es que se suspendió por el Sí, monedazo ese. Claro. Hay una serie Copa Davis Chile-Argentina donde la gente entró. ¿Vos te acordás, Dani? Sí. Entró la gente y se agarraron a sillazos con los jugadores argentinos. Un desastre en Santiago de Chile. Bueno, y el Cuando jugaba Chino Río y el compañía. famoso Boca Colo-Colo del Boca 91. Colo-Colo le lagaron los perros a los jugadores de Boca, Sí, los perros no, policías, ¿no? Son bravos. O sea, Son- son tan son- bravos son que fuertes. los jugadores dijeron, no queremos jugar más acá en la cancha de Colo-Colo. De hecho, ayer pidieron algo que para ellos es muy importante, porque me acuerdo que cuando Paraguay clasificó a México 86, también se utilizaban mucho los bombos. Allí los jugadores pidieron bombos que lleve la gente y agradecieron a la gente que llevó el tum, 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 tum. No, los chilenos son, cuando cantan su himno nacional y compañía, se transforman todos. ¿Te acuerdas en qué mundial fueron que rompieron todo para entrar a un estadio? ¿Y en el de Canadá? No, Brasil. Ah, en el Maracaná. Maracaná, Ese cuando fue la debutan, previa de Chile-España. Los chilenos se fueron y rompieron todo el blinde, todos los vidrios para entrar. Entraron como 200 de avalancha, ¿no? Son bravos los chilenos. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la M de Mercado Mariscal. Un nuevo lugar en el barrio con la mejor experiencia gourmet para todos los gustos. Te esperamos para degustar los platos más deliciosos todos los lunes. Ven a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país.
Ariel. Bueno, ¿qué nos falta? Brasil-Uruguay, que ya dimos un pantallazo también. Y antes Chile-Venezuela, para cerrar la agenda de esta fecha 12 de las eliminatorias. Que ganen Argentina, qué lindo. Brasil, qué lindo. Y que Chile no gane. Qué lindo todo. Y después, para mí, que y gane si es posible Colombia. que gane Paraguay. Y exactamente, si es posible. Porque mira que, claro, porque hasta ahora, a ver, para que se entienda. No, pero tienes razón, Ariel. Pero claro, esa es la premisa de todo, la base. Paraguay también, no, y si es posible, no, porque Paraguay no gana. Y si estás como está, a pesar de no haber ganado, es más mérito de lo que ocurre en las adyacencias y no en tu propia casa. ¿Cuántos partidos faltan después de estos 6? Después de estos 6. Después 7 ahora mismo 7. Sí, después de estos 6. Qué barro corazón, que están todos con los pelos de punta, porque nadie tiene, salvo no, por eso. Brasil y Argentina. Y quiero ir a dos que tenían como asumido que al menos repechaje van a tener que ser Colombia y Uruguay, ¿verdad? Por potencial ellos tenemos, y están mal, están entrando en una zona. Es que Colombia con ese continuo empates y Uruguay con los puntos que está perdiendo, y decimos por goleada ayer, Uruguay empató contra Colombia Montevideo. Y Uruguay su última victoria fue ese sobre la hora contra Ecuador. ¿Te acuerdas? Claro, que se festejó tanto, sí. Sí. O sea, no. Por eso están en el pelo de punta. Por eso, en eso sí, uno, repito, no es adjudicarse, porque no es mérito de nuestro cuerpo técnico o de nuestra selección que a los otros no le vaya como uno podría haber proyectado, pero sí es una realidad el tema de que se avanza poco en todo sentido. Por eso todos hablan, es que es un recurso periodístico nuestro, porque somos de acá y nos debemos a nuestra audiencia cuando decimos todos jugaron para Paraguay, pero al Paraguay no jugar para sí, el resto también dice lo mismo. Todos jugaron para Uruguay, todos jugaron para... Porque ayer lo que ocurrió es que se dividió la tabla entre el 1 y 5 y el 6 y el 10, pero entre el 3 y el 8 tampoco es que hay demasiada diferencia. Y yo creo que se va a romper el récord, porque el equipo sudamericano con menos puntos que fue directamente a un mundial es Paraguay, para el 2002, con 30 puntos si no me falla la memoria. Pero aquella vez también Paraguay ya había clasificado antes, con aquel partido en la previa de la derrota en Venezuela que se había dado entre Ecuador y Uruguay. Entonces como que reguló, pero hace rato no tenemos unas eliminatorias tan parejas y de tan poca eficacia. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol nutre tus emociones, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí, viene con un práctico cierre-recibe, que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Pechugón, toda la variedad de aceros, hierros en general, encontrás en Hierromat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas. Disponemos ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram @hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Bueno, sigamos con más oyentes. ¿Tenés lo de Anthony Silva? Ponelo al aire, por favor. Anthony Silva, ¿le sorprendió un poco el cambio que presentó Chile teniendo el último antecedente del partido de Copa América? No, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Obviamente Chile se iba a jugar
mucho de lo que falta en la eliminatoria en este partido. Y bueno, hizo un gran juego obviamente el rival y bueno, consiguió la diferencia y luego después ya fue un poco más complicado de poder conseguir la paridad, ¿no? ¿Hay alguna explicación del por qué le cuesta al equipo conseguir resultados deportivos? No, creo que estamos en una eliminatoria muy pareja. Hoy realmente está para cualquiera del segundo o del tercero para abajo. Va a ser una eliminatoria muy luchada y creo que todo tiene mucho que ver hoy en la paridad de los rivales, ¿no? A pesar de que Chile venía de un momento complicado, sabíamos que era un rival difícil y para nosotros obviamente todos los rivales van a ser complicados como nosotros vamos a hacer para los demás. Obviamente los rivales aprovechan sus oportunidades y hacen sus goles. ¿Qué siente que le faltó hoy a Paraguay para poder sumar puntos acá en San Carlos de Apoquindo? No, minutos de concentración. En este nivel obviamente no puedes dar un segundo para que el rival tenga una opción. Bueno, tuvimos esa desatención en ese segundo y sacó la diferencia. En el 0-0 y ya en el segundo tiempo, ¿siente que si Paraguay se animaba y le imprimía más rebeldía y valentía al partido, podría haber logrado algo mejor? Creo que en un momento del primer tiempo tuvimos unas opciones, podíamos haber aprovechado. Luego en el segundo tiempo ya el rival encontró muchos lugares para poder hacernos daño. Nosotros no pudimos entrar fácilmente en la defensa de ellos. El 1-1 que pudimos sacar de diferencia con el rival no lo pudimos ganar en los mano a mano y bueno, ahí sacó la diferencia. Y la última, en el resultado, ¿qué siente que influyó más? ¿Los errores propios o los méritos del rival? Yo creo que el mérito del rival, obviamente. Tenemos un rival de mucha jerarquía, a pesar de los momentos que pueden pasar las selecciones en las eliminatorias, no le quita que son buenos jugadores y buen rival. Creo que hicieron un gran juego. Nosotros no tuvimos la atención necesaria en algunas situaciones, no pudimos soportar el jugar de visitante en esta situación, como lo hemos hecho en otros juegos, pero bueno, hace parte de la eliminatoria y tenemos que mirar para adelante. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del Albirroja. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate Paraguay. Una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como Era Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Sumale un poco 6 puntos. Viste que nosotros no le ganamos en realidad, ¿cuánto tendríamos que sumar? No le ganamos a Perú y a Bolivia acá, ¿verdad? No le ganamos a nadie que no sea Venezuela. 4, sumale un poco 4 puntos ahora mismo. Y dicen 16. Tenemos con Ecuador y Uruguay. Esos son los puntos que estamos lamentando. Pero nos sirve porque también Chile va a decir, sumemos esos 2 puntos que no le ganamos a Bolivia. Uruguay decir, sumemos esos puntos que no le ganamos. O sea, lo que enseña esta eliminatoria es que todos tienen esos puntos que en la mente habían dicho, hay que ganar. Claro, y ninguno ganó, ¿eh? Por eso digo, ¿cómo se explica que un tercero tenga 40 y pico % de efectividad? ¿No? O sea, porque si vos ganás nomás de local tus partidos, suponiendo que vas a perder todos los de visitantes, llegas a un porcentaje importante porque vas a hacer 3 de 6, vas a hacer 50%. O sea, hoy va al Mundial directo un equipo que no hace eso. Entonces, toditos los equipos tienen ese muerto. Entonces, porque el chileno va a decir, ayer le ganamos a Paraguay, pero Paraguay ganó en Caracas y nosotros perdimos en Venezuela.
Ecuador, que no ganó, también va a decir, nosotros estábamos ganando y perdimos el partido. No, el mejor ejemplo, ayer, los 3 peores, el octavo, el noveno y el 10º, Chile, Bolivia y Venezuela ganaron sus partidos. ¿Cuántas fechas pasaron ahora? Esta es la 11ª. ¿Paraguay cuántos partidos jugó ya? ¿Cómo que? ¿Cuántos partidos jugó hasta ahora en eliminatoria? 11. 11 partidos ya jugó Paraguay. ¿Ya? Sí, claro. Y tiene 12 puntos. Sí, todas las selecciones. Ustedes, yo estaba haciendo cálculo recién con los dedos de la mano y no llegué al 5.º partido porque no me acuerdo con quién era, pero hice los 4 primeros de Martino y teníamos 10 puntos en los 4 primeros. 4 partidos. Que debieron ser 12. Perú, si no Uruguay, anulaban el gol de Ecuador y Chile. Claro. Y ahora tenemos 12, ¿en cuántos partidos? 11 partidos. Sí, bueno, imagínate, no. Casi empate. Promedio de empate es. No, por eso, o sea, promedio de empate. A ver, es malísima la eliminatoria. No, y pues esta es una campaña para estar 9º, 10º, Sí. pero estás 6º. Entonces, por eso cuando Anthony también recalcaba el tema de la paridad, ¿Sí? es cierto. Entonces, cuando dice, ¿te acuerdas de esos puntos? Pero eso es la normalidad. O sea, es como que hables de una normalidad en pandemia. Y yo creo que las eliminatorias también están en estado de pandemia. Cada día las mujeres cumplen más roles. Esta es su espíritu, que lo que hace y lo que le gusta y también lo apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate ingresando a www.visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Cómo te va, señor? ¿Qué tal? Soy Peralta Republicano. Sí, señor. Soy un oyente fiel de ustedes. Ayer se adelantaron en el entretiempo. Yo por eso le quiero escuchar a usted porque tiene dos buen comentarista. Y el relator no es bueno, mi hermano querido. Sí, son buenos, ¿no? Comentario. Dice que, Bruno, tu comentarista, ya ayer ellos ya dijeron, ya adelantado, que este empate no favorecía. No es porque no queríamos ganar, es porque ellos ya se dieron cuenta ya, ¿verdad? Ya se dieron cuenta porque un punto pues es importante, ¿verdad? Porque no tenemos que jugar. El 60% de los jugadores y el 40% de los técnicos. ¿Sabes por qué te digo? Ayer dijo una gran verdad, Federico. No sabemos patear al arco, hermano querido. Almirón, córner, pelota para tiro afuera. Después le volvió a tocar un tiro libre y tiró 20 metros de alta, así que no se patea la pelota. Si la ver y eso te patea y se va a media distancia, se va y cantito y eso mete gol. No practicamos en las inferiores, ¿verdad? Y una lástima, no llego tanto la culpa. No sabemos patear. Entrar en la media calle antes del área, no pateamos porque no sabemos patear. Yo me acerco a la pelota y voy a dar pase nomás porque no sé patear. No practicamos en las inferiores. Otra cosa, lo que le quiero decir a Dani Chun. Nosotros tenemos 3 partidos de local. 3 partidos. Nos falta Uruguay, nos falta Chile y Ecuador. Tenemos que ganar 1 de visitante y 3 de local y vamos a hacer 12 puntos y con 24 puntos jugamos el repechaje. Con 26 puntos no clasificamos. Quiero nomás que estudien, esa es mi analogía de 24 puntos. 3 tenemos de local. Acá con Ariel habla porque él no quiere la calculadora. Él es el problema, no quiere. No podemos clasificar. Podemos, Bruno. Podemos. Con 24 puntos entramos en el repechaje. Acordate de mí. Te sigo escuchando. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Si hacemos todo el cálculo que hicimos hasta acá, ¿verdad? Y te pones a analizar nuestra situación y decir,
ponerle que finalmente clasificamos, ¿de qué sirve clasificar así en estas condiciones? Sirve pero de algo. Pero fuera de bola la pregunta. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con Upisa. Upisa, calidad para el mundo. No, claro que sirve, por supuesto. Siempre está la opción de mejorar, si te fuiste raspando, cambiar por algo mejor. Y estar en un mundial no tiene comparación para nadie. Es más, hay selecciones que saben que no tienen ni una posibilidad en un mundial, pero cómo se festeja y esos meses previos desde el sorteo de la Copa del Mundo hasta que arranque el mundial son incomparables. Y como digo, siempre está la opción de mejorar, algo que le falta a la selección, si tiene de repente, y vamos a utilizar la suerte, porque acá se necesita, así como está el tema, una pequeña dosis de suerte de ir al mundial, todos felices. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, todo tranquilo. Saludos para todos. Bueno, acá lo que nosotros debemos analizar también, aparte, muy lindo eso de faltan jugar tantos puntos y tenemos que hacer tantos puntos. Nuestro problema es estructural, nuestro problema es el fútbol paraguayo en sí. Y eso repercute en todo lo que es dirigencia, cuerpo técnico, jugadores que vienen a jugar sin ganas. Es como que todos se están acomodando a un sistema que nos está llevando a convertirnos en una selección mediocre para abajo, ¿verdad? Y eso es muy preocupante. El Paraguay ya estaba peleando del tercer, cuarto puesto en lo que era la potencia en Sudamérica. Llegamos a ese punto y luego nos fuimos totalmente para abajo. Y hoy tenemos que decir que el fútbol paraguayo en general tiene problemas. Vos mirás los jugadores, en qué ligas están jugando, vos mirás lo que es, cómo se están trabajando las divisiones inferiores, los problemas dirigenciales que hay a nivel interno. Ni siquiera nuestros árbitros están arbitrando partidos importantes a nivel sudamericano. Entonces, si nosotros no nos ponemos a analizar profundamente el estado del fútbol paraguayo, vamos a seguir con nuestra calculadora y vamos a llegar siempre sumando, restando, pero como les digo, tenemos todavía puntos por jugar, pero lo que no tenemos es fútbol para lograr esos puntos. Muchas gracias, señora, disculpen. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Hola. Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Súper bien, Bruno. Consulta específicamente una jugada, una jugada de intento de ataque de lo que fue ayer cuando Lucena llevaba la pelota. 3 contra 2 creo que era el ataque, ¿verdad? Entonces Lucena espera a que el chileno le haga falta. Bueno, pones el partido América de Cali versus Cerro, el desenvolvimiento de Lucena en Cerro en ese partido, la resolución que tuvo Pica. Creo que él fue uno de los que metió el gol. Ahora bien, cuando el futbolista se pone la camiseta de Paraguay, es como pareciera que se cohíbe o tiene miedo de chutar al arco, o no sé de dónde viene esa directiva, pero baja notablemente el rendimiento del futbolista. Entonces, ¿es problema futbolista o es problema de la cabeza? Gracias.
Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubícanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984 95 58 58. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. Hola, buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo andamos? Ya tranquilo para de Ciudad del Este. ¿Cómo estás? Tranquilo. Bruno, ahí los muchachos realmente tienen buena memoria. ¿Usted se recuerda de ese gol que Derly González hizo contra Argentina ayer que ganamos 1-0? Había ya VAR. No había. Contra Argentina, pero. Exactamente, señor. Y una mano igualita a esa la pasada contra Argentina acá. Paulo da Silva creo que fue el que hizo la mano que saltó el jugador argentino el cabezazo y atajó Villar del Kun Agüero. Sí. Y la vez pasada yo leí ahí un comentario de nuestro dirigente, el presidente de la APF, diciendo que el árbitro y el VAR están excelentes. Ahí ya te percatás ya un poco cómo es nuestra dirigencia. Inútil. No nos vamos a ir al mundial así si es que continuamos esta clase de mediocres. Contra Venezuela ya pasó lo mismo. Nos regalaron el partido y nosotros perdimos otra vez. Pero bueno, ya está, ya. Gracias, Bruno. Saludos. Maxivitse Sin, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Conmigo? Sí, señor. Miguel, soy del Pané. Vaya, Miguel, ¿cómo estás? Y ella es subvencia. Te cuento que a los 15, 20 minutos faltaba el partido, tuve que apagar el televisor porque si no mi presión se iba no sé dónde al cohete. Yo calculo más, Bruno, con una movida un jugador podía hacer muchas cosas a la selección. Por ejemplo, entrando, como el que juega por derecha en México, que era jugador de Cerro. Si me ayuda, por favor. Ahora que entré no se me va de la memoria. Bruno Valdés, ¿quién? ¿Por quién? No, por derecha, lateral. Escobar. Juan Escobar. Sí, Escobar por derecha y pasarle a Roja como central y correr Arza a correr por izquierda. Porque por izquierda 3-4 veces no pasaron, casi la quinta vez que devolvaron de entrar el gol por ahí. Eso no me quería apoyar. Así mismo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Che Gusán en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Che Gusán. El asado en un sándwich. Delivery 0983 100 333 o Cari Odvare a Gourmet Área 3, Che Gusán. Hola. Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Andrés Tepieta. ¿Cómo? Andrés Tepieta. Andrés, te escuchamos. Habla un poquitito más fuerte, por favor. Sí, ¿tienen el número de Harrison, Bruno? Claro que tenemos, hermano. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Forte Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Forte Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Forte Limón con néctar maracuyá, combinación natural. Buenas tardes. Hola, Bruno, me habla Bordé. Sí, ¿con quién hablamos? Rodolfo te habla Bordé. Bien, Rodolfo, ¿cómo estás? Tranquilo, ya eso es. Sí. Un detalle, Bruno. Resaltar la personalidad de nuestros jugadores. El caso de Almirón es un poco llamativo ya. El tipo está jugando en la Premier League, ¿verdad? Y supuestamente en la última entrevista que le hicieron, ya que el carácter que mostraba ya era de un líder. ¿No te parece que ya se debiera de aflorar ese carácter si era un líder para el equipo en estos dos partidos? Mismo contra Argentina la vez pasada, tenía que ponerse el equipo al hombro acá de local
y luego ayer desapareció del partido. Y si estás mal, el técnico te tiene que cambiar, ¿no es cierto? Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, en Carrasil, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Con Miguel Bruno. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Será? Tranquilo. ¿Sabes que la única aplicación que yo veo de este tema del técnico es que él firmó un contrato por cierto monto, wow, que él recibe, pero está repartiendo al que le contrató ahí para que le sostenga, porque no veo otra explicación. Se va a preguntar a la ñatora. La única forma es que le sostengan a este tipo, porque... Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itaúa, esa calidad irrepetible. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Cristian. Cristian, ¿de dónde? ¿Cuántos años tenés? 45, Bruno. Yo que quiero hacer hincapié nomás, recién llamó un oyente a acordarse de Almirón, es absolutamente cierto. Es cierto que Berizzo tiene su cuota culpabilidad, pero los jugadores también, principalmente Almirón, que juega en la Premier League. El córner que chutó fue de la escuela de fútbol, no podía parar una pelota, nunca se mostró, nunca fue líder. Increíble será. Hay que estirarle la oreja también a ese muchacho que cree que ya ganó todo y que es el ídolo. Eso nomás, Bruno, gracias. Gracias, muy amable. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. ¿Qué pasó? Ya es hora de... No, 47 recién. 47 recién. Impresionante, estamos viendo otra vez ABC TV. Hoy venía de madrugada. Un trabajo de arqueología. Pensé que hubo una tormenta y que fue zonal. Y había sido, se rompió el caño, se cayó un auto. Acá sobre R. Moreno y entre Independencia Nacional y Yegro, un cráter enorme. Una persona cuyo vehículo seguramente fue totalmente dañado. Seguimos con los oyentes, Bruno. Cerramos con los oyentes. Un día como hoy, 11 de octubre 2016, con gol de Derlis González, Paraguay consiguió su primera victoria sobre Argentina en tierras albicelestes.
El partido correspondiente a las eliminatorias de Rusia 2018 se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. 2008, Paraguay derrotó a Colombia 1-0 en el Campín de Bogotá con un golazo de Salvador Cabañas. Juego de la 9ª fecha de las eliminatorias Sudáfrica 2010. La pucha que todo lindo recuerdo la gente. Es que esta era la época, Claro. sí, Y bueno, octubre. lo de Córdoba fue más bien el batacazo, ¿verdad? Porque veníamos de perder contra Colombia sobre la hora, por la mala salida de Diego Barreto. En 1937 nace Bobby Charlton, histórico jugador inglés, ídolo del Manchester United. Entre otros logros, fue campeón del mundo con la selección Inglaterra en su casa en 1966. En 2013, Claudio Pizarro anotaba su primer gol en las eliminatorias con la selección peruana. Fue ante Argentina en la derrota incaica 3-1 en el Estadio Monumental. Para vos, Ariel, 1867 muere en plena guerra en Paso Pucú Natalicio Talavera, periodista, narrador y poeta épico ¿En qué año, paraguayo. perdón? ¿En qué año? 1867. ¿Lo de Pizarro dijiste el primero o el último? Primero anotaba su último gol. Ah, claro. Porque dijiste 15, dijiste, ¿verdad? 2013, Claudio Pizarro anotaba su último gol en las Claro. eliminatorias con la selección peruana. Ahí sí. Fue ante Argentina en la derrota 3-1 en el Estadio Monumental. Ahora sí. Para vos, Federico, hoy hace 35 años que se estrenó en Japón la serie Los Caballeros del Zodiaco. ¿Eh? ¿Vos no sabés, Federico? No. ¿Por qué, Esa parte, Federico? no, porque ya estaba grande ya para ver los caballeros. Es una cosa aburrida. Ese que era seguidor, ¿verdad? Y, sí, pero 35 años por acá llegó cuando. Bastante después. No, 90 y algo. Por eso. Santoral, San Felipe. Che, ganó Felipito Salomón al final de San Lorenzo, ¿eh? Sí. Hablando de Felipito. Muy contento estaban los sanlorenzanos. Sí. Che, y en Lambaré ganó Guido, Federico. Colorado esa. ¿Será peor que va a arreglar por lo menos esa calle? ¿Cómo se llama? Argaña. Luis María Argaña. Deja de peor, hermano. Luis María Argaña nomás arregla y No, yo ya ayer, estoy feliz. ahí cerca del puente. Cerca del puente. Guido, ese nomás arreglar, hermano, y ya soy el mejor intendente de Lambaré. Mira que media cuadra nomás tenés que hacer bien el trabajo. Pero o sea que ponen ese recapado. Sí, apenas gotea ya. ¿Sabes cómo yo le llamo? La mida de vaca. Sí. Y después llueve ya, entonces se va ahí, va sumando la factura. Bueno, nos vamos, señores, hablando de la mida de vaca. Vamos con Eduardo Beberizo. Si no gana contra Bolivia, le van a tener que sacar a Beberizo. No hay caso. Pero mira que si se dan los resultados que recién estamos Pero vamos Por eso te digo, yo no sé. si Tenemos no, la calculadora. pero es cierto. Porque es bola eso de, ¿cómo es? Uy, el momento era, no, mentira. En la fecha 17 también puedes cambiar. Si la idea es O ir sea, al si mundial. hacemos 2 puntos, ahora poner que empatemos. Y se mantiene todo igual, que sigan a Mauricio. Sí. No, que hasta la fecha 17. Que no me vengan eso, no, ya no es el momento. Porque es una mentira. No, claro. Eso no lo digo. Es que era momento antes. Hay que ver, antes era más momento, pero... que era más, sí. Pero ¿Cómo eso hacerlo quita- si los 22 jugadores estaban a favor del técnico? Pucha, acá tuvimos una nota que fue repercusión hasta internacional, donde habló en aquel momento era líder futbolístico, ahora devaluado por la actuación de ayer, Miguel Almirón, digo, que fue el que tuvo los huevos para hablar en nombre del grupo, porque habló en nombre del grupo, para manifestar un Y pensamiento. lanzar un desafío. Y claro, porque los otros son pocos. Lanzaron un desafío a sí mismo. Y ahora ya pasaron 2 escalones del desafío, ¿verdad? Ah, Nos vamos.
Profesor, ¿por qué la titularidad, de Hernán Pérez? ¿Qué función tenía en el campo y si siente que cumplió con lo esperado? La función era defender a Isla y atacarlo posterior, sostener el ida y vuelta, pero evidentemente no fue eficaz, dado que en 5 minutos 2 acciones por esa banda nos provocaron la pérdida del partido. ¿Siente que el equipo quizás fue muy conformista buscando un empate? No, teníamos la posibilidad de encontrar balones para atacar o contragolpear, nos costaba presionar. En la primera parte estuvimos bien cerrados, en la segunda empezamos bien, pero en 5 minutos el partido se nos va de las manos. Sí, es verdad que no generamos ataque, solo una acción de desborde de Miguel y otra en que Pica tiene un pase en una contra que éramos más atacantes que defensas, pero evidentemente que el partido no fue bueno para nosotros, ni defensivamente estuvimos ajustados hasta los minutos del 25 donde recibimos los goles y en ataque no generamos nada. Buenas noches, profesor. Hoy se han visto en sus futbolistas niveles individuales muy por debajo de lo esperado. ¿Por qué en sus clubes tienen un gran nivel y en la selección no demuestran ese mismo nivel? No me gusta puntualizar en lo individual, y mucho menos de perder. Parece que uno quiere liberarse de la responsabilidad y no es el caso. Si jugamos mal es responsabilidad mía. Ya le digo, jugamos defensivamente bien hasta el gol, después ofensivamente nos costó mucho, no encontramos profundidad en banda, teníamos 4 jugadores de corte ofensivo y aún así no atacamos bien y no fue un buen partido en ataque para nosotros para nada. ¿No le parece que demoró mucho para introducir variantes y el ingreso de Robert Rojas nuevamente como lateral, atendiendo que venía de un desgaste importante ante Argentina y teniendo otros defensores para usar en esa posición? No, Robert estaba bien. Después hacemos cambios porque evidentemente el resultado no nos favorece. Hasta ese momento éramos capaces de encontrar a Miguel y de esperar una jugada que libere el ataque. Pero sí que en ataque no combinamos bien, no pudimos conectar a Miguel con nuestros atacantes y en un descuido se nos escapa por banda y recibimos 2 goles por banda derecha, que era la banda más protegida. Una de las cosas que más se le cuestiona es hacer jugar a jugadores en puestos que no están acostumbrados, y hoy pasó eso nuevamente con Pérez. ¿Qué es lo que pretendió haciéndolo jugar por izquierda? ¿Por qué no corrigió eso nunca? Y lo otro, ¿por qué nuevamente hoy pudiendo más, viendo al rival que no nos superaba y teniendo que ganar nuevamente un cambio hombre por hombre, ¿por qué le cuesta tanto animarse a más? Mire, teníamos 4 delanteros en la cancha, Miguel y 3 atacantes. Hernán Pérez ha jugado por derecha y por izquierda en su carrera muchas veces. Es un hombre muy dinámico. Quisimos emparejarlo con Isla para sostener ese ida y vuelta, un lateral que te ataca mucho, pero fue ineficaz en algunos momentos y lo pagamos caro. Y la última, profesor, ¿qué le parece el nivel del equipo arbitral esta noche? No opino de los árbitros habitualmente, y menos cuando puede parecer una excusa. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. MEC sancionará con descuentos a docentes que no se presenten en el aula. El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, refirió que contarán con un registro informático que permitirá saber cuántos docentes están en aula y los que faltaron. Además, insistió en que aplicarán descuentos a aquellos que se ausenten de las instituciones. Los maestros que exigen un reajuste salarial del 16% anunciaron que se movilizarán durante toda esta semana. 2 docentes iniciaron de hecho una huelga de hambre este lunes para exigir al gobierno que les otorgue el reajuste. Lo que pasa en el mundo. 14% del agua subterránea de la Unión Europea está contaminada con nitratos. El 14.1% del agua subterránea de los países de la Unión Europea excede los límites de concentración de nitratos, un fenómeno que pone en riesgo la salud, los ecosistemas y la economía. En concreto, el informe en cuestión se refiere al periodo 2016-2019 y señala que la fertilización excesiva de los cultivos es uno de los problemas persistentes en Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, entre otros.
Temperatura en Asunción 29 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal.